sea que no hay error en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es perfecta. Y un punto importante que nuestros invitados, investigadores de la Biblia, y eso está bien, hay que investigar la Biblia, tienen es la posición de que el Jehová del Antiguo Testamento no es el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Básicamente, hermano Neil, ¿por qué no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento al Padre Celestial de Jesús? Bueno, hay respuestas que para poder darlas y poder comprenderlas hay que conocer contextos históricos, porque al no darlos realmente queda muy difícil tener comprensión de lo mismo. A lo que yo debo referirme, incluso a lo que dijo Reinaldo, ¿no? De lo que se entiende como inspirado, la Biblia como un libro inspirado por Dios y que está solo la palabra de Dios. Y tenemos que ir y remontarnos a lo que significó la creación del documento bíblico, dónde surgió la Biblia como conocemos hoy, ¿no? Primero empezando que Biblia significa, es un griego, biblos, conjunto de libros. La Biblia, contrario a lo que uno cree, no es un libro, es un conjunto de libros. Y al ser un conjunto de libros está escrito por diferentes autores en diferentes tiempos. Esa compilación de libros se hizo en el 325 después de Cristo, en una reunión muy importante que se llamó el Concilio de Nicea. En el Nuevo Testamento se está hablando solamente. Todos los libros, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esos documentos... Se ratificó el Antiguo Testamento porque ya estaba canonizado. Antes del Concilio de Nicea existió una traducción del arameo y griego que fue la Septuaginta. Esa versión fue lo que hasta el momento de Jesús se conocía, además de documentos que circulaban por el mundo de los primeros cristianos. Cuando aparece en el 325 el proceso de reunión de los libros que conformarían el canon bíblico, se estableció que varios de esas leyendas, historias, mitos, creencias que pertenecían a la historia del pueblo judío y Dios del pueblo judío, se vincularon con las enseñanzas de Jesús el Cristo. Y además se le asociaron, porque Roma, que fue que predijo la que convocó esta reunión, saben ustedes que era un imperio pagano en sí. Acumuló, reunió también otros elementos paganos en la religión, que surgía desde el 325, que es la religión católica. El canon se estableció en el 325, pero hay que considerar eso que dije, que allí se consideró que las enseñanzas del Dios del Antiguo Testamento, hebreas, se vincularon con el mensaje de Jesús. Cosa distinta a lo que ocurrió en el 80 a 100, años 100 después de Cristo, en una reunión judía hebrea que se llamó el Sínodo Judío de Yamnia. Allí los judíos, ¿qué hicieron? Excluyeron de su canon todo lo que tiene que ver con el mensaje de Cristo. Para ellos Cristo no fue su Mesías, y eso lo sabemos. Incluso ellos fueron los que perpetraron el crimen contra Jesús, porque ellos lo toman preso, se lo pasan a los romanos para que los romanos hagan la ejecución, no lo podían hacer ellos. Entonces, cabe preguntarse, si Jesús nace en el pueblo judío, en medio de ellos, les entrega un mensaje, y no es reconocido, porque si leemos la Biblia así lo entendemos, ¿por qué ellos no lo incluyen? Por lo menos como un profeta, por lo menos no es considerado ni un profeta. Incluso lo llaman los más radicales un falso Mesías, ¿verdad? Entonces eso inquieta. ¿Y por qué en el Concilio de Nicea si se mezcla? ¿Por qué para nosotros el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de los hebreos? Entonces comienza la lectura de la Biblia. Y por supuesto comenzamos a ver que en el Antiguo Testamento aparecen algunos versículos, algunos pasajes que hacen dudar al lector y al que entiende que Dios tiene una identidad que reconocemos en amor. Permíteme ya redondeo la idea. Un pasaje. Un pasaje donde podamos empezar a discutir que Jehová es falso. Por supuesto. Por ejemplo, yo tengo aquí en mi investigación, recuerden que cuando tengo el computador aquí, lo tengo es para compilar todos los textos que saco de la Biblia que utilizo, que es la Reina Valera 1960. Entonces, en esta investigación, por ejemplo, a nosotros nos llama poderosamente la atención los diferentes mandatos de asesinatos que cometía el pueblo hebreo en concordancia a un mandato de Yahvé a través de su profeta Moisés. Por ejemplo, ustedes se acuerdan lo que hizo Saúl, el rey de Israel, contra Amalek. El mandato decía exactamente, mata
todo lo que veas. Prácticamente todo lo que veas. ¿Consideran ustedes que Samuel es de Dios o es falso? Samuel es un profeta Sí. de parte de Yahvé. O sea, Vamos falso. a buscarlo aquí. O sea, un profeta falso. Aquí lo tengo. Si Yahvé es falso, por supuesto, él siendo profeta de él, hace lo mismo, ¿no? Aquí Pero, tenemos... ¿y David también es falso? Porque Samuel ungió a David para ser rey. Ahora, de le Israel. puedo dar toda la genealogía de los personajes que representaron a ese Dios, si quiere. No por eso, pero contéstame Sí, específicamente. Si Samuel Aquí tengo no la es, si cita. Samuel, Primero de Samuel 15, 2, 3. si Samuel no es de Dios, Así entonces dice. David tampoco es de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Ya Egipto. sabemos eso. Después, pero los oyentes de pronto, los televidentes de pronto no, lo hayan Samuel escuchado. recibió la orden de decirle a Saúl que matara a todos, ¿ok? Y, pero mire lo que dice. Mata a hombres, Mujeres y los de niños pecho. y aún a los de pecho. Correcto. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, usted me preguntaba cuáles son las citas que hacen pensar si esto representa la enseñanza o mandato de un Dios Pero te verdadero. estoy preguntando algo Esa es la específico, respuesta. algo específico. Samuel es el profeta de Yahvé. Yahvé es un Dios falso, específico, corto. Samuel también es falso. David y La Samuel. pregunta es, Samuel ungió a David. La pregunta es, ¿el David- rey David es falso? Voy con el orden. El profeta es Samuel. Sí. Primer rey de Israel, Saúl. Sí, el segundo segundo, profeta, segundo David. y Segundo. tercero Salomón. Correcto. Todos hacen parte de la misma línea. O sea, O sea, son entonces, falsos. David también es falso. No estamos hablando de falsos o verdaderos. Sí, ¿lo de qué? Eran Estamos Son hablando parte- de que hacen son parte de los- personajes Sí. que representaban la enseñanza o agenda de Jehová. ¿Pero Dios. tú crees en el cielo y en el infierno? Como lugares, no, por supuesto. No. Como lugares. ¿De salvación y condenación creen? Por supuesto, el Después hombre la- con acciones justas Sí, llega se a un salva. proceso de salvación. Y con acciones malas se va a la condenación. Va a condenarse. él Entonces mismo. David no es de Dios, no es del Jehová, perdón, no es del Dios No era- de Jesucristo, no es. No Era más el basta padre. leer. Hace poco, el viernes, Sí. ¿fue el viernes? Hicimos un programa en la emisora, nosotros tenemos un programa radial Sí. que llamamos La verdadera identidad del rey David. Y solo con leer la Biblia conocemos el carácter y la verdadera identidad del personaje. Por eso entonces si David es falso también, porque Samuel lo ungió. Repetimos, y una de las- no una- es falso ni verdadero. Mira, una de las Simplemente es un representante de Por Jehová eso, Dios. si David entonces, al ser un representante de Yahvé y Yahvé es malo, pues David entonces está perdido. Por supuesto. Escribió la mayoría de los salmos. Entonces usted no Eso acepta- se dice. Eso se dice. Por eso tú no aceptas que el Salmo 23, Cuando Salmo uno 51 lee, es de Dios. cuando uno lee la identidad verdadera de David, al leer, solo al leerlo, y conoce su carácter, incluso por fuentes que no son solamente bíblicas, puede usted comenzar a comprender que no todo lo que se dice salmo escrito por él lo es. Ok, otra pregunta, sencilla. Jesús se le llama el hijo de David. Tú Dice sabes que la linaje de David. el ciego Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todo el mundo sabía que Jesús era hijo de David. Ustedes, Voy a eso. al decir que Jesús es hijo de David, están diciendo, Jesús es verdadero, pero David es falso. Entonces Jesús también es falso. No lo puedes relacionar con Jesús por una sencilla Y razón. entonces, ¿por qué no? Es la misma línea genealógica Ahí de la voy. tribu de Judá. Voy ahí. La línea genealógica en el antiguo reino de Israel se hacía por el lado del patriarcado, es decir, los padres. Abraham, Isaac, y todo era a través de la línea de los padres, ¿cierto? Eso lo Pero sabemos. todos sabemos que José no fue el padre de Jesús. Todos sabemos eso. Por consiguiente, pongamos, que José fue de la línea, descendencia de David, por supuesto Jesús no lo fue, porque él no viene engendrado por Entonces tú, José. entonces tú tampoco Entonces crees, de ahí tampoco crees se que corta Jesús... cualquier genealogía que No. una a David con... Pero la genealogía de María Toma sí. por David. parte de José, Pero acuérdense quiénes son los que marcan la genealogía en ese tiempo. Los El varones. patriarcado, Pero lo que pasa es que María, los padres. María en el Génesis fue profetizada como la simiente que vendría a través de la mujer. Y la genealogía de María viene de David. De Por eso es Judá, que- claro que Pero- Perdón, déjame explicar también el punto mío. Claro. La genealogía que llega hasta María está profetizado en el Génesis, donde dice que la simiente de la mujer heriría en el calcañar. O A en la cabeza, simiente de la serpiente. De la serpiente. Claro. Entonces, ahí podemos Perdón, no ver te porque entendí eso. en Génesis, Génesis 3.15. lo dice. La Entonces, conozco. ¿Cómo se hace la vinculación? escúchame lo que te voy a decir. Por eso es que decían Jesús, hijo de David.
Pero perdón, Porque no venía entendí de la línea de María. la vinculación del versículo en Génesis con lo de María. Génesis 3.15 Es dice, una profecía, dice. Génesis A ver. 3:15 dice, la simiente y pondré enemistad entre entre ti y y la la simiente Sí, suya. por supuesto, Ya. así dice. y una simiente tuya. Hay una Ya. simiente del dragón, de la serpiente, y hay una No, simiente de la mujer. Correcto. Claro, la simiente de la mujer, mujer viene por siendo la supuesto. simiente de María. Viene Por de supuesto, David. entonces, la simiente que habla, porque esa es una ley del Padre Altísimo hablando allí, la simiente de la mujer es la humanidad, nosotros, mientras que la simiente de la serpiente, Pero- pues toda pero- No, la organización humanidad no ha extraterrestre. herido. una pregunta. La humanidad no ha herido en la Eso es lo que cabeza. corresponde. Quiero hacer una pregunta. El a único la dice, humanidad. no, mira, el único Eso que tiene hacer que una hacerlo la pregunta. humanidad. ¿Sabes por qué No, te contradice? Porque entonces humanidad tiene que simiente levantarse. Tenía que venir de Adán, no de ¿Perdón? María. Mira, el único ¿Perdón? que hirió No en de la cabeza. Adán, no de María. Quiero hacer una pregunta. Una preguntita, pero ya te doy la palabra. El único que hirió en la cabeza a la simiente del diablo fue Jesús. La simiente del diablo, Jesús la hirió. Es que esa parte no la han estudiado, Eso es una seguro. profecía. Claro, desde Génesis 3.15 profetizan a Jesús, Claro. que heriría en la cabeza al diablo, al hijo de la serpiente, heriría en la cabeza al diablo. ¿Quién? El hijo de la mujer. ¿Quién es la mujer? Lo que dice Reinaldo, María. Que viene de David. Y también Eva, porque Y también viene Eva. arrastrando Eva, hasta que llega María. Y María es la que engendra a Jesús. Y ese Jesús fue el que hirió en la cabeza A Satanás. a Satanás, mientras que Satanás lo hirió a él en el calcañar. Es que el plan que ustedes están narrando allí, O es sea un que hay plan- una atadura ese entre plan que ustedes Jesús están narrando allí, y lo que está Génesis. especificando, es que hay un plan oscuro en contra de la mujer humanidad. Y lo que invita el Padre Altísimo en ese versículo es que la humanidad se levante en contra de ese programa en un símbolo que está muy bien escrito cuando dice que le ponga el pie en la cabeza a esa organización. Pero ¿cuándo de tipo fue que la oscura. humanidad le puso el pie en la cabeza a Es Satanás? que justamente lo que estamos haciendo al descubrir la verdad, al final lo que tenemos que lograr es hacer eso, Pero no es cumplir la- esa profecía. No es la humanidad, será parte de la Si humanidad. la humanidad no hace Entonces eso, se equivocó la ¿cómo se Biblia. levantará del asedio que actualmente está haciendo esta organización maligna? Bueno, un punto que ustedes dicen, que Jehová era malo y que es un ángel caído y que vino en un ovni de no sé qué parte, se voló no sé de qué planeta y él llegó aquí a la tierra, Jehová, y mataba a Raimundo y a todo el mundo. Él mandaba, él no, mandaba. permíteme terminar. No, él ordenaba matar Exacto. y mataba, porque el ángel de Jehová ordenó matar, mató 185,000 Mandaré mi ángel soldados delante de ti. en una noche. Dios mío, ¿sabe quién es el ángel de Jehová? A Jesucristo. nivel de religión. Jesucristo es el ángel de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Esa es la Manoah, interpretación a nivel religioso. Claro. no, a nivel religioso no. Claro, por supuesto. No, el ángel de Jehová es Dios. Es Dios, no religión. No, ahí está en la Biblia. Porque recibe adoración. El único que recibe adoración es el Padre y el Hijo. Entonces, el ángel de Jehová es Jesús. Si entonces ponemos y entendemos que el ángel de Jehová es Jesús, y sabemos que muchos saben eso, cuando el ángel de Jehová es Jesús y mató 185,000 pesos, se te cae la teoría tuya, Miren. que solo Jehová es el que mata. Jesús también mata y asesina. Vamos con Santiago 3.14, A los dice. malvados los hiere. Sí, dice O sea, tú Santiago crees que Dios es 3:14. amor y que no castiga. Vamos Estás con equivocado. esto. Vamos con esto. Vamos con Pero eso. si tenéis celos, este es Santiago 3, 18. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Te saliste de la palabra. Espere, que aquí Vamos, viene. vamos al mismo tema. Aquí Me está viene. saliendo. Todavía no he leído todo. Déjeme leer. Porque esta sabiduría, ¿cuál? La de la controversia, la de la maldad. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra Ese perversa. es otro tema, papá. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, Ney, amable, man- benigna, mantente llena de en el misericordia tema, mantente y en de el buenos tema. frutos. El tiempo es Déjeme corto. terminar, pastor. Es que este es otro tema. Porque es que si nosotros no, Mantente en el tema. es que estoy en el tema, pero si no me deja enlazar, Pero dilo corto. Hay dos sabidurías, la de no, Dios y la del hay diablo. cosas Punto. que se Está merecen muy largo. un tiempo. Jehová no. Le estoy respondiendo. No, pero- Déjeme pero responderlo. dime, pero defiéndete Déjeme que termine Jehová es malo. O y él le es. hago el enlace. Ya te saliste. No, no me he salido. Te están Si usted diciendo me una deja, cosa, se lo demuestro. Te está diciendo. Y te vas a otro tema. Ya ese Recuerde tema, que una de otro las programa cosas, tratamos la sabiduría. una de las cosas que no salió bien en el antiguo debate fue justamente eso. Y si vinimos fue para justamente que haya tiempo para la explicación. Pero no hay tiempo. Sí lo hay.
No hay tiempo. No tenemos que tocar necesitamos 8 todo, horas. no podemos tocar todo, porque Tomé, eso si es tú muy eres, si tú eres extenso. inteligente, tienes que dedicarte al tema. No te salgas de ahí. Jehová y La Jesús. sabiduría Vamos, que cítame viene de todo lo lo que quieras. alto. Cítame todo lo que quieras para demostrar que Jesús es el verdadero Venga. y Jehová es el falso. Cítamelo. La sabiduría. Entonces te vas a sabiduría. ¿De qué es? Eso no, La sabiduría eso que no viene- soluciona nada. La sabiduría que viene de lo alto. Sí, es pura, primeramente- pacífica, amable Ok. y llena de Las buenos cosas frutos. contrarias vienen de la oscuridad. Esa es la respuesta. Eso no arregla Si nada. usted me dice que en el Antiguo Testamento, y como lo dice el Antiguo Testamento, ahí hay asesinato, crimen, zozobra, eso no viene de la luz. Yo jamás aceptaría de que unas obras Está conforme equivocado. a eso vienen de la luz. Ok. Y el mismo Jesús, Sí. cuando llega en su mensaje, Sí. lo corrobora. En las citas anteriores del programa anterior decíamos, ¿qué tenemos que hacer con los enemigos? Contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados del ojo por ojo y diente por diente de la antigua ley. Pero ¿por qué? Amar a tu Ok, enemigo. Ok, permíteme, te voy a Perdóname. esbozar, Ese es el permíteme, mensaje Fernando, te voy a crístico. esbozar. El mensaje de Jesús Cristo dijo, es eso. Jesús trajo un mensaje de si te pegan en una mejilla, déjate golpear en la otra. Pero el Jehová del Antiguo Testamento, aunque ordenaba a Abraham, Moisés, David, Josué ir a la batalla y matar, y Dios respaldaba con grandes milagros, por ejemplo, cuando Josué peleó, Jehová. Jehová, claro, cuando Josué peleó allá, cuando el sol se paró para que Josué siguiera la batalla y ganara. Jesús también es un hombre de guerra. La batalla más sangrienta de toda la historia bíblica es Armagedón. Apocalipsis 19. Y Armagedón no ha ocurrido. ¿Sabes quién va a liderar esa batalla? El Señor Jesucristo. Si quítate la idea que Jesucristo es puro amor y puro besito. Bien. Jesucristo viene con Así espada afilada en un caballo blanco. Ahora el punto es ¿contra viene, quién? Viene a matar al anticristo. ¿Contra quién? Contra el Eso. anticristo. Eso está bien. No, pero eso contra No, quién pero en el eran- Antiguo Testamento había muchos anticristos. No, ¿quiénes eran Claro. esos que se mandaban a matar? Mismo Jehová. ¿Quién eran los niños que Espera un morían momentico, en esas escúchame. contiendas? ¿Quién eran esos niños, pastor? Escúchame, tú, ¿Quién era eso qué? tú citas... ¿Quién eran esos niños de brazos que mataba por orden del Escúchame. Señor Jehová? ¿Eso Niño, es parte de la ¿No luz? dejas hablar? Si ¿Qué culpa hace tienen los parte de la niños? luz, si hace parte de la luz. Esa es una visión que está Escúchame. sujeta No, eso tiene a una algo que explicación. se quiere defender. Si Es me decir, quiere- defender lo indefendible. Cuando tú citas en el Antiguo Testamento la guerra contra Amalek, tú estás omitiendo el contexto de lo que... ¿Cuál es el contexto? Espera un momentico. Cuando Dios ordenó a Moisés exterminar a Amalek, porque el pueblo de Israel salía de Egipto y Amalek lo atacó por la retaguardia, atacando a ancianos, a niños, ¿Y cuál fue el escúchame, contexto? por favor, y a los débiles del pueblo. Y Dios le dio la profecía a Moisés y le dijo, reharé del todo a Amalek de la tierra. ¿Sabe por qué? Amalek se levantó contra el pueblo Yo le de digo Israel. el contexto. Pero por favor, ¿me dejas hablar? Si tú también yo te dejo hablar. El contexto. Entonces, el contexto te lo estoy dando. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando Dios le ordena a Moisés, reharé de la tierra a Amalek, era porque Amalek había intentado acabar con el pueblo de Israel totalmente para borrar la simiente santa que estaba dentro del pueblo de Israel. Porque tú citas al pueblo judío y te olvidas de que en el Antiguo Testamento los hebreos, que se llaman, empieza con un hebreo que se llama Abraham, que es el padre de la fe. De Abraham salen las 12 tribus y de las 12 tribus sale la tribu de Judá. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Claro, Que nunca es habló el mal. Dios Excelente. que tú estás diciendo y lo estás satanizando y dice que es un asesino. Yo le digo cuál es el contexto porque no lo dijo. ¿El contexto de qué? De lo que pasó con Amalek. Vuelvo y te ¿Sabe qué era repito. Amalek? Amalek era un... Amalek era una población. Era un una rey. población. Era un rey. ¿Y qué pasó en el contexto? Le voy a ¿Y qué explicar fue, qué lo que, pasó. qué fue lo que pasó con Saúl? Le voy a explicar qué pasó con el contexto. Ellos atacaron. Resulta que el pueblo hebreo venía desde la tierra de Egipto y tenía que pasar justamente por el poblado, digámoslo así, donde habitaba ese pueblo. En conversaciones, Amalek le dijo que no pasara por allí, sino que se diera la vuelta. Y eso fue oponérsele. ¿Qué hizo el pueblo hebreo? No se dio la vuelta para pasar, porque venía mandado ¿por quién? Por Jehová Dios. Y eso fue suficiente para hacer un enfrentamiento. Neil, mira, yo estoy seguro que Neil, Ronald e Ismael no creen en el infierno. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? El castigo peor de Dios. El peor castigo de Dios no es matar a niños de pecho y mujeres y ancianos, sino el infierno es el peor castigo. El mismo Jesús, Forlin, dice, malditos al fuego eterno. Tú sabes que eso está en la Biblia. Ahora no me digas que esa cita, entonces no es de Dios. O sea, pastor, usted justifica la muerte de niños en la guerra. Si Dios lo hizo,
Aunque no lo entienda, es así. El Y en Padre Sodoma y eterno. Gomorra murieron muchos niños. ¿Por qué? Porque estaban infectados con pecado. Y esos niños iban a ser homosexuales crecientes. Dios exterminó el cáncer. Mira, cuando se termina un cáncer de una persona, se arrancan células buenas. ¿O no, Forlín? Forlín tiene la palabra. Quiero aportarle algo. Deja a Forlín, que no ha hablado. No ha hablado Forlín. No me han dejado aportar nada. Y, bueno, es sabiduría cuando uno escucha. Uno escucha y después pone. Quiero hablarle, las personas hablan de Jehová que es asesino, que todo, pero yo le quiero hablar que así como él ordenaba también la misericordia, por ejemplo, a Nínive, Jonás, en el libro de Jonás, el capítulo 1, él da una orden, le da una orden. ¿A quién le da una orden? Se la da al profeta de Dios, Jonás. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres de Nínive era terrible, que había subido allá, pero Dios le envió un hombre. ¿A qué? ¿Para qué? A Jonás, A predicar. para que se arrepintieran. A predicar, exacto. ¿Qué le dijo? De Jonás, aquí a 40 días sí, Nínive será destruido. será destruida. Destruido con niños de ¿Qué pecho. pasó? Y el hombre, Ah, Hasta los gatos. el Hasta hombre- los gatos, mire, hasta los mire, gatos mire. morirían. qué tan tremendo que el hombre no quería hacer lo que Dios le mandó, pero Dios lo tuvo que obligar. Cuando él llega allá, todo el mundo se arrepintió. Hasta los gatos. Dios le da oportunidad a todo el ser humano. Ese Yahvé que ustedes no creen, ese Dios de los hebreos que ustedes no creen, le da Es el oportunidad verdadero. a todo el mundo para que se arrepienta. Y si no se arrepienten, Oiga, ahí está el problema. Por ejemplo, Ismael, aquí- Ismael. Pero lo que tenemos que analizar es en Apocalipsis, cuando dice que engaña al mundo entero. ¿Quién? Y los ángeles caídos. Pero lo que yo quiero Ahí no dice aclarar engaña al es mundo que entero. Ahí no dice. Muestra el texto. se disfraza como ángel de luz. Satanás se Pero disfraza ¿qué como ángel de pasa? luz. Que tú tienes que comprender ¿pero qué algo, pasaje? que cuando ese Aquí está, Dios, mira lo que dice aquí. cuando ese Dios Lo se vamos a leerlo. mostró, cuando ese Dios se mostró con el pueblo que hacía cosas buenas, está disfrazado ahí ¿Qué como pasaje? ángel de luz. Muéstreme el pasaje. Ya, o sea, Apocalipsis una cosa 12, que quería 7, aclararle al 9. Apocalipsis pastor, 12:7. Dice. otra cosa que quería aclararle al pastor. Vamos a es ver qué que en dice. Que se hebreo- disfraza como ángel de Vamos a luz ver qué dice. Satanás, pero no Jehová. Vamos a ver qué dice Analicemos Apocalipsis esto. 12:7. Una cosa que Eso es quería aclararle a peligroso. usted. Peligroso decir eso. Apocalipsis Aclararle a usted 12:7. en Hebreos Ismael, 1:4. habla. Ismael, No, no, para que pero se entienda. Ismael, En Hebreos vamos a 1:4. Apocalipsis 12:7. Usted deja hablar, ahora déjame hablar a mí. ¿Pero cuál En pasaje? Hebreos 1:4. Hebreos dice, 1:4. Vamos a ver. Hebreos por 1:4. tanto superior a los ángeles, Sí. cuando heredó más excelencia el nombre que ellos. Más Usted excelente dijo ahorita nombre que ellos. Que Jehová, el ángel de Jehová era Jesús. Pero ¿cómo va a ser Jesús Claro. si Jesús es superior a los ángeles? Se llamaba el ángel de No, Jehová. pero si en Jesucristo Juan, no es un ¿cómo dice ángel. Juan? ¿Cómo Jesucristo dice no es un Juan? Yo le ángel. pregunto una cosa, ¿cómo dice Sino que Juan? el nombre prehistórico. 5. No, pero escúchame, el nombre prehistórico de Jesús era ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque se no está tenía el nombre diciendo de que es Jesús. superior ¿Sabe a los cuándo ángeles? Jesús adquiere el nombre de Jesús? Cuando nace. No, pastor, Pero mientras tanto él dice estaba Juan- oculta. Permíteme hablar. Estaba oculta su personalidad bajo el Bajo- ángel de Jehová. Jesús no es su ángel. Jesús no es un ángel, sino que se le llamaba el ángel de Jehová. Usted dijo ahorita que era un ángel. Pero no eso No, es. señor, pregunto, él no es un ¿cómo dice ángel. Juan Jesucristo 5? es el ángel de Pero Jehová. yo le pregunto, ¿cómo Se dice le Juan? llama el ángel de Jehová, no confunda. Pero déjeme Se le terminar. llama el ángel de Jehová, pero no es un ángel. ¿Ah? No, Ahora dice que no es un ángel. Ahorita ¿Cómo? ¿A dice cuándo he dicho que la jamás teología- no vas a adorar un ángel? según la Jesucristo es teología- Dios, Jesucristo es Dios. Voy a leer la Ustedes Biblia. ahorita dijeron que el Voy a ángel leer la de Biblia. Jehová era Jesús. Ustedes, Sí, mucha sí, gente. sí, Dijeron. pero es un Ustedes, mucha nombre. gente. Es un Ustedes, nombre. mucha ¿Cómo gente. dice Juan 17, Pero ustedes, 5? mucha gente. Que el Padre y Jesús estaban antes de la fundación del mundo. Ya existían. Ismael, mira, Como déjame decirte hijo y algo. como En el libro de padre. Entonces, Apocalipsis ¿cómo va a dice, ser un ángel? y fue lanzado 12:9, que tú lo citaste, y fue lanzado fuera el gran dragón, y con nombre propio. Primero le da la tipología, dragón, después serpiente, la serpiente antigua, que es la del Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Demuestro que es un Ahí dragón. no dice Te que demuestro que es Dios... un dragón. Te demuestro que es un dragón. Vamos a leer Salmo 18 del verso 8 y 9. Vamos a leerlo. Es que tienen la Biblia ahí. Pero una cosa que te voy a decir. O Isaías 30. Isaías 30, 27. Salmo- Jesucristo Oye, en su Salmo forma. 18. Oye, yo no sé si pueden. Salmo 18. Mira, escúchame, Ismael, mientras lo van buscando, no sé si pueden entender esto. Jesucristo no es un ángel. Quiero Salmo aclarar a todos los 18, televidentes. pero usted Déjame dijo terminar. que era un ángel. Jesucristo, escúchame bien, no es un ángel, sino que el nombre prehistórico de Jesús le llamaban Según el la ángel de teología. Jehová. Una cosa es que te digan el ángel de Jehová y no eres Según un la ángel, teología. sino Dios. Te estoy diciendo al contrario, que es Dios Jesús. Que el ángel de Jehová es Dios.
Léete la historia de Sansón 30. y verás que el Isaías ángel de 30. Jehová recibe adoración. Salmo Es que tú 18, te ciegas, tú Salmo no 18, escuchas, no versículo aprenderás 8 y nunca. 9. No aprenderás Versículo 8 y nunca. 9 dice, Mira, cuando Sansón, Manoa, adora al ángel de Jehová. Adora al ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Eso lo sabe cualquier cristiano en la faz de la En tierra. Hebreo dice que no. No, ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios más? No entiende. Jesucristo no es un ángel común. La humanidad no ha entendido. No es un ángel común, es Dios, el Hijo de Dios, que se llama en su nombre prehistórico el ángel de Jehová, entre comillas. ¿Entendiste? Entre comillas se llama el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová mató 185,000. Lo que te quiero probar es que Jesucristo, así como puso la mejilla, ahora que viene por segunda vez, no va a poner la mejilla. ¿Qué va a venir a hacer? Matar el ejército del anticristo y todos los ejércitos de Alemania, Turquía, Rusia, que vengan contra Israel. Ese ángel Mire, mataba a los aquí, niños. el Apocalipsis. Jesucristo lindo, pues. Vamos con Ese la ángel línea del mataba a los Apocalipsis. niños. Ese ángel mataba a los niños. Mael, Y yo le pregunto, Sí, lo cuando mataba. Jesús dice que el reino de los cielos es de los niños, entonces se contradice. pero No Ismael, se contradice. aquí lo que Una quedó cosa- claro una en el cosa, planteamiento. Dios es el dueño de la vida y puede quitar la vida al niño que quiera, Ajá, ¿y por qué no se la ha quitado a Satanás? porque es eterno. No la va a quitar a nosotros. Porque tiene su día. Pero con Satanás Él no tiene puede. su día. Está él tiene resentido su día. contra Dios. Él Dios tiene le su quita día. la vida al que él quiere. Él tiene su día. La Satanás Biblia en tiene el su día. tiene su Apocalipsis día. dice que él permitió Léelo, hacer Salmo eso para 18, probar no el leíste mundo Salmo entero. Aquí lo 18. tengo. Léelo. Ah, pero ahí no está hablando nada de eso. Léelo, pero léelo. Vamos a leer de qué versículo te lo leo. Ocho y nada. nueve. Yo no te puedo coger un texto para Otro compartir tema. El compañero me dijo que le demostrara. No, pero Sí, te pero vamos a coger lo del El versículo hecho de 1. que diga que bota nariz y que bajó de las nubes no quiere decir que sea. Eso, No, señor, ese es el aquí está- símbolo de un dragón. Sí, ¿Cómo es pero un dragón? No, eso lo dices pero ese es tú. un símbolo que tú dices. Lo dices Ahí tú. está, ahí está el ¿Cómo es símbolo un para que dragón? tú lo interpretes. Cuando, No, cuando, no, no. cuando Exacto, descendió el una Espíritu interpretación. Santo vino en fuego también. Eso es otra cosa. No, pero Porque es no. otra Es otra cosa. Esa es la El contexto. interpretación de Vamos a ustedes. leerlo. Fuego. Es que miren, hay ¿Cómo? El muchas versículo cosas. Neil, Hay muchas habla cosas. Neil. Hay muchas cosas que el feligrés desconoce por una sencilla razón, y es que no lee de manera directa el documento bíblico. Ya lo se sabemos. queda con la interpretación que desde hace mucho tiempo Está se clarito. estableció Eso lo sabemos. en el mundo de la teología. Todo el mundo sabe Cuando uno se enfrenta a las escrituras sin ese contexto de enseñanza milenaria, se puede dar cuenta de cosas y puede y se puede atrever a uno a tocar lo considerado intocable. Pero para eso hay que hacerlo bajo una condición. Esto es claro, muchachos. Nosotros tenemos una postura propia de una investigación alejada de un adoctrinamiento teológico. Es que eso eso es lo que claro. tú estás pensando, ¿verdad? que nosotros lo que- Mientras perdona, que ustedes es que tú tienen estás una pensando- preparación. no, estás equivocado. Pero ¿sabes por qué? déjame terminar esta parte y ya, y te doy la palabra. Déjalo ¿vale? que termine, Reinaldo. ¿Vale? Entonces, la visión de nosotros carece de lo que podría enseñarnos la interpretación que ustedes tienen. Y es claro y es, digámoslo, tiene que suceder así, que lo que nosotros estamos diciendo no va a encajar en su Ya estructura. sabemos eso, Eso es no así. están perdiendo el tiempo, están Por perdiendo el eso, tiempo. un Eso lo debate sabemos. de este nivel No es estamos aquí. interminable. Mira, Entonces, mira, ¿de qué se Neil, trata? Estamos aquí no para convencerte. Exponemos lo que nosotros pensamos y creemos y ustedes exponen lo que quieran. Eso es lo que estamos. Y ya. Mira, Volviste a lo que llover pasa es remojado. esto, que lo que tú dijiste ahorita, trataste de meter al mundo cristiano dentro de un contexto teológico que según tú es milenario y nosotros todos estamos leyendo y ustedes están leyendo en base a otro tipo de investigación y estás equivocado. Porque yo, te lo digo en lo personal, yo no entro en ese contexto teológico que tú dices. Porque aquí no habemos neófitos en la palabra. ¿Por Aquí habemos personas que también estamos formadas teológicamente, pero también tenemos muchos conceptos guiados por el Espíritu Santo que nos hace tocar esos puntos que tú dices que no toca la religión tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros aquí tenemos un punto de debate donde estamos defendiendo una posición que también tenemos una investigación y tenemos documentos históricos, teológicos, para poder decir que la Biblia es inerrante. Y fidedigno. Lo comprobaste, teológico. Fidedigno. Todos los libros son sagrados, Lo vivo. todos. Esa visión está 66 sujeta libros. a eso. Que yo la Perfecto, vivo. perfecto, 66 Yo la libros. vivo. Es claro lo que están es más, diciendo. una cosita, un error grave que ustedes consideran es que Jesús no es fuego consumidor, sino solamente amor. Y Hebreos dice, Dios es amor, como Jesús lo demostró, pero también es fuego consumidor. Resulta que Jesús mismo dice al paralítico de Betesda, una vez que lo sanó, le dijo, mira, has sido sanado, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Quién lo está diciendo? El Dios de amor llamado Jesús, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Quién envía
maldiciones, Jesús las envía también. Si no has leído la Biblia, está grave. ¿Dónde? Mira, te voy a decir dónde. Te voy a decir dónde. Vamos a leerlo, Mira, pues. vamos, Vamos a leer la cita ya te voy a decir. bíblica. Primero que San todo, Juan Deuteronomio. 8. Mira, Dios San Juan 8. no conoce el concepto. Mira, Juan Dios 8. bendice al obediente y maldice al desobediente. Nosotros- Aprende eso. Una ley Eso del es Antiguo elemental. Testamento. Eso es elemental. Dios bendice al obediente y maldice al desobediente. Todos ¿Cuál los Dios? adúlteros y los ¿Cuál borrachos Dios? ¿Cuál eh, Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál están Dios? malditos. El Dios del Nuevo Testamento. No. Jesús, ¿sabe qué dijo? Malditos, apártense de mí al fuego eterno. Entonces vamos ¿Y a sabes qué? maldecirnos aquí todos, pues. No, ¿Cuál es el él dice, ejemplo, entonces? bendecid y no maldigáis, porque Bueno. el que se encarga de maldecir, escucha, está confundido. Una El que se, pregunta. no, permíteme, Pagáis Forlín, mal por mal. permíteme Dice terminar. Jesús. El que se encarga de maldecir, ¿sabe quién es? Ismael, no oyes. El que se encarga de bendecir o maldecir es Dios. No oye. Te desconcentra. El que se encarga de bendecir o maldecir es Dios. Y Jesús también se mueve en lo mismo. Bendice al obediente y maldice al Pastor, tengo desobediente. una cita bíblica. Ya te lo dije. Jesús le dijo a los de la izquierda, a los cabritos, le dice, y ustedes, señores cabritos, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, al fuego eterno, y ustedes no creen en el infierno. Herejía, el infierno sí existe, y Jesucristo sí castiga, y Jesucristo también devora a sus adversarios, y Jesucristo, ¿sabe qué dice? Mía es la venganza no es nuestra, pero Pero dice yo daré Yahvé, el pago, Mía es pago. venganza y la retribución, dice Jehová de los Por eso, ejércitos. no. Ya ahí sabe quién lo El dice. Te voy a leer un Señor pasaje Jesús, bíblico de una- Él castiga, Cambió la Él ley. castiga. Pastor, ¿cuál es el No, nuevo permiso, pacto permiso. de que habla el nuevo Yo pacto? voy a- ¿Sabe quién va a hacer el nuevo juicio pacto final? Cambia todo eso No, del Señor Antiguo Voy a Jesús. leerles un En el pasaje Nuevo bíblico. Testamento Vamos a dice lo leer mismo. bíblicamente Te voy a leer un cómo pasaje Jesús bíblico. Si me cambió lo el permite, te voy a leer un antiguo pasaje pacto. bíblico Lee. para nosotros cimentar la posición. Nosotros estamos respetando su posición. Ahora Así yo voy es. a poner mi posición. Así es. Correcto. Entonces yo te voy a decir algo. En el libro de Génesis, antes de que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, había un hombre que intercedía que se llamaba Abraham. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Le hace una pregunta a Abraham, a Jehová Dios. Le dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal, Así hagas es. morir al justo con el impío. Ahí sí, ahí está. Y que sea justo tratado como el impío. Así es. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Porque es que tú estás viendo a Dios de una manera sentimental y no lo estás viendo como un juez. Exacto, El justo, trono justo. de Dios es un trono de justicia. Justicia. Él castiga al impío, como dice ahí. Pero un ahí trono está, de Génesis Génesis. habla de venganza. Vamos, Eso no es entonces, justicia. yo- No. Justicia es una cosa y venganza Pastor. es otra. Vamos a dejarlo que hable. ¿Tú sabes cuál es el día de la venganza del Dios nuestro? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es el día de la venganza del Pero- Dios nuestro. Pastor, Jesucristo Pastor, eso se viene llama con la espada. justicia, eso se llama Eso es justicia, no justicia. venganza. Venganza también. La venganza es el No, Dios de no, los tú- hebreos, no el has Dios leído la Biblia, falso. no has leído la Hemos Biblia. La leído en justicia. Mateo ¿Cuál es el 5:38, Oye, Es que Jesucristo- caiga la ley 5:38. sobre lo que no dio frutos, eso se llama justicia, no venganza. Jesucristo viene a vengarse de sus Entonces se enemigos. contradice Para- con Mateo 5. A vengarse. Mía es la venganza, yo daré el pago. Nuevo Testamento. Por eso, Vamos a- pero vamos a se ver. contradice Nuevo Para con Testamento. Mateo. para ustedes es claro el hecho de que Jehová, Yahvé, era un Dios, entre comillas. Es Un Dios. Dios, no. Es Dios Dios. poderoso. Es Dios. Es el Dios único. Para- Que Pues yo soy el castiga, que soy. que castiga y mata. Correcto. Está claro. Ana lo dice, Dios que castiga, mata. Está claro, está claro. Para nosotros está claro. Claro, Eso exacto. es. Para nosotros está claro. Requete claro. Hablaba constantemente con su pueblo, con Claro. Moisés. A través Hablaba. de día y de noche. A través de sus Hablaba, profetas. De día y de noche. Bueno, yo te Dios. voy a regalar un Pasa- versículo, listo. San Juan 5:37. Aquí estoy. Jesús el que habla. Le dice a los judíos, Sí, correcto. también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Yo tengo otra, primera de Timoteo No, pero 6:16. vamos por El partes. único que tiene Caballero inmortalidad, ilustre, que caballero mora en la ilustre. luz inaccesible, Caballero ilustre. y que ninguno de los hombres ha Caballero. visto ni puede ver, a él sea honra y poderío eterno. Vamos por partes. Déjame El Padre terminar. Altísimo no se puede Caballero, ver. no contradiga a su compañero. Vamos. No, no me está por- contradiciendo. Está- bueno, no, pero no es lo mismo. Está apoyando. Vamos por partes. verás, entonces... San Juan 5. 5:37. Entonces ahí Jesús está hablando de un Dios al que nunca quiere decir en ningún tiempo, ni antes, Ya. Yo ni te voy a En ahora. Juan, decirte en Juan también dice así, a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué quiere decir eso? La vez Pero pasada ¿qué lo quiere dijimos. decir jamás? ¿Qué es jamás? Ya te explico, ya te explico, ya te Sinónimo explico. de nunca. Ya te explico. Entonces, ¿quién es esa entidad?
ese ente corpórea que se presentaba corpóreo. físicamente a Es los el hebreos. mismo, es el Está mismo que confundido, te está te lo voy a confundido. confirmar con la palabra quién es. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los Así es. padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, Es lo a mismo. quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Claro. hizo el universo. Es el mismo que O le sea, habló a es el Abraham mismo y a que le- Jesús. Y es el que habla a través de la boca de El Jesús. mismo. A Lo que Dios pasa- nadie le vio No, jamás. usted no cree en Te la lo dije Biblia. ahorita. Tú no quieres Usted cree- El unigénito Ustedes hijo no que están está en el viendo la seno del gracia. Padre le Creen ha el dado a conocer. 20% de la Biblia, no Mira, creen toda la Padre Biblia. justo, el mundo no te ha Echan conocido. pa'lante y No echan te para conoció atrás. porque he conocido y estos te han conocido porque tú me enviaste. Pero Echan entonces, para adelante y echan ¿Quién para nos, atrás. quién diga, nos mostró el verdadero Padre Altísimo? Sí, sí, El echan para adelante y Cristo. para atrás. Desde el principio, fue. el mismo Jehová se mostró en el monte Sinaí. Todos los que vinieron y el antes monte de mí, temblaba. ladrones y salteadores fueron, dijo él. Así lo dijo. Pero no Jehová, no se refiere a Jehová, eso es una Todos herejía. los que llegaron atrás Todos fueron los falsos. salteadores. Pero no y Jehová, ladrones. jamás. Jehová es Pero amor. ladrones. ¿Entiende? Entonces, Dios es amor. significa que en el Antiguo Testamento, no en todo por supuesto, se manifiesta en varios versículos una entidad falsa No, señor. que se hizo pasar ¿Sabe por qué Dios. dice en eso de 20? Y que eso ha confundido a más de una persona Ok. que ha intentado leer la Biblia y no entiende tales crímenes porque su corazón, que guarda la ley de la vida del Padre Altísimo, lo desconoce. Pero el crimen de que tú hablas, de que Jehová hizo, Jesús lo va a hacer ahora. Eso se en llama el justicia. valle de Megiddo. No, o sea, crimen. Ese es un Crimen, va a proceso de matar gente. justicia Ay, entonces para lo- los hombres es que no den justicia fruto ahora. conforme Ya. a la ley que Entonces, se manifestó en la no era primera justicia. venida. Antes no era Te justicia. hago una No, pregunta. porque es que hay que leer la Biblia. Es el No, mismo ¿dónde dice que Jehová, fue injusto matar a Satanás. Amalek? Ay, lea Al la Biblia. contrario, fue Lea castigado la por no Biblia. matar a Amalek. No, Bueno, yo señor. quiero a Es los el televidentes mismo, que estén amigo. ahí, que se atrevan, que no se queden con lo que les dicen en sus congregaciones y lean directamente el documento bíblico y pásenlo por el filtro de su O sea, propia inteligencia y se darán cuenta que hay cosas que no hemos descubierto La pregunta por que te esa hago- forma de La interpretar. pregunta que te hago, ¿es Satanás el mismo Jehová? Es la Correcto. pregunta que Es te hago. Ah, una le tengo un cuestión, versículo. eso es una cuestión, y lo dije el jueves anterior, de conceptos. Por eso no hablemos de conceptos. Dime No, pero si es igual o no. permítame, yo le voy a, Porque le voy tú a estás responder. hablando de un Dios Yo le que voy es a- asesino. Pero sí o no. No. O sea, no lo pero es que decimos tengo que nosotros, lo Hay explicar dice cosas la que Biblia. son de sí o no, Muéstranos, pastor. muéstranos donde dice que Dios es Es asesino. que no son cosas de sí o no, pastor. Hay cosas que hay que sustentar. Porque parece una opinión de uno y no es las opiniones de Entonces uno. lo de Sodoma y Gomorra fue Hay un que error. leer el documento Ok, y sacar ok, conclusiones. ya, eso ya lo sabemos. La pregunta es, Jehová, Yo quiero el que responderle. no, pero escúchame, el que incendió Sodoma y Gomorra fue injusto. Yo quiero. No, pero tú contéstame eso. Permítame, El que incendió Sodoma y Gomorra fue injusto. Matar, permítame responder. acabar con los homosexuales y destruir Sodoma y Gomorra fue un acto de un crimen. Permítame responder la pregunta. Ah, había no, niños. no responde lo Pero que es que él va a quiere. responder una pregunta. Tú respondes lo que te, ¿Por qué no lo lo dejas que te responder? conviene responder. Así No. no. Yo Vamos quiero por responder parte. a la pregunta esa de Satanás porque me parece que es importante. Bueno, ¿cuál es Satanás? Entonces, es una cuestión de conceptos. Para ustedes, Dios es un ser corpóreo que habla, que ve. Eso no es la discusión que ahora. habla, Esa no es la discusión. Sí, es No. que voy. Cuando tú dices voy. corpóreo, está en un cuerpo. Es correcto. No, y Dios es Correcto. espíritu. Pero ¿y por qué le vio las espaldas pero a no se Moisés? manifiesta Dios es Dios y constantemente puede con, hacer lo con que él quiera. Moisés y con Sí, durante pero todo se el lo puede hacer Antiguo lo que él Testamento. quiere. Espiritualmente, hermano. Ah, entonces porque le vio la espalda, Dios entonces divino, ya es un Dios. al caído. ¿Con qué escribió las tablas de los 10 mandamientos con el dedo? Ok. No ¿Qué dice, había no debajo de dice, sus no dice pies? el documento Una vez bíblico pasé que al hablaba segundo. cara a cara con Moisés. Mi hermano, Pero Mire, cara, cara, Reinaldo, cara. su Reinaldo, tú cara, preguntaste cara no significa si lo que tú Jehová crees. es Satanás. Sí, porque Cara, ustedes- cara Aquí está la significa, respuesta. cara, Vamos con cara la significa Biblia. cerca. Pastor, vamos Tú tienes, por con- partes, tú vamos tienes por tu Él va a Biblia ahí. responder con la Biblia, diga, No pues. entremos Vamos con en la discusión, Biblia. mira. Búscate Ya, segundo déjalo de Samuel, búscate segundo de Samuel 24:1, Léelo, por léelo, favor. se nos va el tiempo. David censa al pueblo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ves, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Está claro? Ok, yo te voy a Espera, que todavía no está la conclusión. Ajá, ajá. Entonces, cuando tú lees ese documento, dice, debe de aparecer en tu Biblia, el capítulo se llama así, David censa al pueblo. Y hay una concordancia que me invita a leer el mismo hecho en otro pasaje bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, primero de Crónicas 21:1. ¿Me permite Eso lo explicar? sabemos. Pero vamos a leérselo porque es que la gente no lo conoce. Ok, dalo. Usted lo Entonces, conoce, pastor. David Deja que censa, termine, es que deja que termine. el gran problema es que nosotros los versículos no, pero los léelo, escuchamos. léelo, ya sabemos eso, escúchalo, dilo. Pero Satanás se levantó contra Israel Sí. e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ok, Voy, ok. explico las dos citas. Explícalas. Son dos citas que están mostrando un solo evento.
el censo de David hacia su pueblo. Ok. Y aquí se dice quién es el que incita a David a hacerlo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. ¿Está claro, no? Y cuando también, uno va a la otra, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David Ok. a que hiciese censo. O sea, ¿Me que permite el explicarlo? mismo personaje Sí. que incita a David a hacer el censo, Sí. en un versículo le dice Jehová y en otro versículo Ok, le dice ok, no, Jehová, me Satanás. permite explicar eso. Ok, A ver. los dos pasajes de Crónicas y Segunda de Samuel no hay contradicción alguna. ¿Por qué? Porque David peca y le abre una puerta al diablo. Pero el diablo no puede actuar si Dios no se lo permite. Porque la Biblia revela en Job, pero escúchame, Eso es lo que quiero en Job precisamente, Satanás va donde Dios dice, hey, Un día no, vinieron a presentarse delante de Jehová. él te adora, ¿sabes por qué? Porque tú le das todo. Y Dios le da orden a Satanás, bueno, ve, atácalo. ¿Qué pasa? Que ahí está Dios dando la orden que ataque, el censo lo mismo, y Satanás es el que ataca. Así que ahí no hay contradicción alguna. Es el mismo pasaje de Job. Exactamente. ahí queda. Lo curioso, Lo que- lo curioso, ahí lo queda. curioso Sigue, es Reinaldo, que dice, sigue, Reinaldo. un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. A los dos, o sea, ¿Esa qué es? Ese es Job. Oye, entonces Dice, mira lo que 2:1. estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? De que Mira lo que estás haciendo. o sea, Estamos tomando un versículo que narra un evento y estudiándolo nos está dando un mensaje. Si cogemos Job, tenemos que entender cuál es ese contexto. Pero tomar una cosa para justificar otra es la habilidad en de algún la teología. momento, ¿sabes qué te quiero explicar? Lo No. que te quiero decir, no te voy a convencer. son A ver, diferentes. no, es que lo que voy a tenemos que hacer es lo confirmar- siguiente. voy a Ya nosotros confirmar- pusimos la posición nuestra Espérate, déjame y ustedes hablar. ponen la de ustedes. Ahora, ¿sabes qué te voy a Reinaldo, decir? Reinaldo. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque tú estás cogiendo dos eventos que son uno, donde Satanás incita a David y donde Jehová Dios incita a David. Permite. Lo que tú quieres, lo que yo te quiero, la posición que nosotros tenemos, ¿por qué decimos que hay una permisividad de parte de Dios? Eso. Porque lo mismo sucedió cuando Satanás se presentó delante de Dios y Así es. Job fue presentado como un hombre justo. Sí. Él le dijo, él no te sirve en balde, tú lo tienes cercado. Entonces Dios le permitió a Satanás, pero le dijo, no me le toque. O sea que en cierta forma, como dice Reinaldo, Satanás Como dice- y Dios, Obedece permíteme a Dios. terminar, Dios da la orden a Satanás que ataque. Entonces, si lo ves de otro punto de vista, Satanás está atacando y Dios está permitiendo. O sea que los Exactamente. dos están realizando la misma operación con diferentes cadenas. Porque el Satanás es un Este perro. versículo en el dice- milenio, en el este milenio. versículo- No, ellos no entienden eso, no En el entienden. milenio, Este espera un versículo- momentico, en el No milenio. entienden No, claro, eso no Tan lo vamos a entender sencillo, nunca así. tan sencillo. Pastor, Espérate, eso escucha. jamás lo entenderemos así. Usted tiene la razón. En el milenio, Satanás será atado. ¿Ve? ¿Me entiendes? Y en la tierra reinará una aparente paz. Pero dice la Biblia claramente que después será desatado para probar a los Mira, moradores de la tierra. Ahora ¿Qué yo aporto significa? otra cosa. Porque Dios lo permite. Aporto Porque otra es que, cosa. Escúchame Para ir una a lo de palabra. Job. En la posición de nosotros, Sí, sí. o la mía. Dios utiliza a Satanás dentro del Así es. plan y su propósito Para eterno, probarnos a en su nosotros. sabiduría Sí, no. eterna. Es posible. Y para hay que- castigar hay que al mirar- hombre. Hay que mirar Va a castigar de que al la hombre. soberanía de Dios está muy por encima del razonamiento humano. Total. Totalmente. Y las escrituras nos fueron dadas para que nosotros tuviéramos una comprensión, pero no total, porque el mismo apóstol Pablo dijo que ahora vemos oscuramente, como por un espejo, y anteriormente los espejos no son como los espejos de ahora que te muestran la silueta completa, sino que eran hechos a martillo, daban una figura distorsionada. Así estamos nosotros en este tiempo. Y por eso especulamos tanto y tenemos tantas interpretaciones y no nos apegamos a lo que verdaderamente, cuál es el plan redentor de Ismael. Dios. O sea, vamos a calmarnos ya. Voy a dar dos citas bíblicas, una que habla de Apocalipsis y otra que habla de Santiago. Ok. En Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, Ni él tienta a nadie. Ahí te estoy dando la respuesta de Job.
No, O sea, no ahí- tiene nada que ver. Al ¿quién contrario. ¿Quién tentó ahí A Job. al mal, a Satanás, entre Satanás y Jehová? ¿Cuál fue la tentación ahí? ¿Quién tentó a Satanás quién? fue el que tentó a Job. Pero es que eso Pero tiene sí, otra... Y pero Dios ahí lo está permitió. diciendo- ahí está diciendo que Dios no puede ser tentado por el mal y Satanás llegó ante Dios. Eso tiene una fue el que explicación muy tentó sencilla. Te estás enredando. El que tentó No, a aquí Job. dice que no puede ser tentado por el mal y Satanás llegó ante Es que- Dios. es que Pero y que ha Dios- dicho que Dios fue ¿Tú tentado sabes por el qué mal. significa ¿Quién ha la dicho? palabra? Déjeme ¿Sabes qué Dios no significa tienta a tentar? nadie. Déjeme terminar. Dios entra como en un jueguito con Satanás. Y Dios ahí se deja tentar de Satanás porque Satanás es el Dios mal. no, Jehová. Aquí por Jehová y Satanás. ¿Tú sabes por Aquí cuál es el dice- libro de Job? ¿El contexto del libro de Job? El contexto del libro de Job es por qué sufren los justos. Ahora, los hijos de Dios iban con Satanás. Es lo mismo que lo hablamos la vez Vea, pasada. por mucha santidad Los y por ángeles caídos. mucha Ahora, obediencia siempre vamos a ser La tentados segunda, por el la enemigo. segunda, la Reinaldo, segunda- permíteme. la Otro segunda tema, Esto otro se tema. entiende más era fácil así. Apocalipsis. Esto se entiende más fácil así. Ah, Las dos citas que di de David Senta el Pueblo nos está diciendo que el mismo personaje en uno es el mismo personaje en el otro. Jamás. Por consiguiente, pero No, déjeme y termino no, la y idea. no. Por consiguiente, el diálogo que hay en Job es de Jehová Dios con Satanás. ¿Qué se entiende en esto? Esta organización O sea de que Job era Satanás hablando con Satanás. esta Qué lindo, pues. esta Son del mismo organización bando, son del mismo de bando. tipo Que va al extraterreno, mismo bando ni que nada. Pastor Estás Ricardo equivocado. Sayé, Lea escuche la lo que le voy a Biblia. decir. El hecho de que Jehová se muestre como esto nos muestra algo. Las entidades extraterrenas que llegaron aquí se disfrazaron de dos fuerzas, el bien y el mal, que es el mismo símbolo, ¿Dónde dice la Biblia eso? que es el mismo Eso símbolo, es filosofía barata. permítame, que es el mismo símbolo que se presentó. ¿Dónde está eso? Pastor, estamos cayendo en la Yo puedo misma decir grosería Caperucita. del programa No, anterior. Yo puedo decir esto. Pastor, ojo que con esas María palabras. la Virgen era la Caperucita Roja. Yo puedo Relajado, también decir, Pastor. "No, María era Caperucita Roja y nadie me saca de ahí. Muéstrame un versículo donde diga que María era Pastor, Caperucita Roja. eso que usted acaba de decir no se debe hacer. Tiene que escucharme y yo termino. Termina. Jesús fue crucificado en medio de un ladrón bueno y un ladrón malo. Y- Así está crucificada la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? La entidad que cayó como diablo y Satanás se presenta ante la humanidad como dos fuerzas. La luz y las tinieblas. O Lucifer y Satanás. Nada. O Jehová o Satanás. No es Pero verdad. ambos pertenecen a la misma oscuridad. Jamás. Para que el hombre no salga de esa diatriba Falso. entre bien y el mal. Falso. Y lo primero que tiene que entender Falso. el hombre es que debe encontrar la verdad Falso. para que deje de caer en ese Falso. engaño. Vamos a la palabra. No, Vamos a ver Según qué tu enseña visión. Génesis. Vamos a ver qué enseña Génesis. Según tu Forlín. visión. Vamos a ver qué Dale. enseña Génesis. Debes corregir cuando Vamos a dice ver, falso, falso. y dice mi Vamos a visión, ver. porque nos venimos Tú me respetando di- con esa premisa. Déjalo Es que intervenga. al yo decirte falso, no te estoy diciendo, no te estoy Que tú tratando eres mal. falso. Tú estás tratando Sino lo mal. que estás diciendo. Porque tú me dices a mí que tú hablas, que usted te apega a la Reina Valera Vale. 1960. Tú te apegas y yo por los estudiosos, cristianos y no cristianos, que la Biblia más fidedigna es la Reina Valera 1960. Así es. Fue transliterada del original, del hebreo, arameo y griego al lenguaje actual que tenemos nosotros. Entonces, en el libro de Génesis, vamos al capítulo 6, porque a veces la gente... Ese lo leímos la vez Que pasada. el problema es que Pero, ustedes no, creen vamos, parte vamos, de la vamos, Biblia. déjalo que hable. Neil, por Vamos, favor, vamos, ve vamos. un resumen de qué libros creen ustedes que son de Dios. Está relacionado De los con- 66 Vamos libros, a la ¿cuáles son Génesis, de Dios? capítulo 6. Mientras Forlín va Mira, buscando. Voy a leer Génesis capítulo 6, porque es que hay una mala interpretación que dicen ahí que fueron ángeles. No, ahí está hablando de los... Y dice, Ya eso lo hablamos del pastor la vez pasada. la Pero vez bueno, pasada. la vez Ahí vamos a pasada, pero repetir. ahora lo voy a hablar yo. Ah, tú vas a poner tu Para acá, aporte. lo voy a poner aquí. Nos salimos del tema, nos salimos del tema. No Forlín. salimos del tema. ¿Por qué? Porque es que no podemos hablar cosas. No podemos negar Que la existencia de que ángeles Biblia- caídos, o sea, Forlín. no, porque es que estoy hablando del Dios de los cielos, el Yahvé, el Jehová, lo que habla. Mira lo que dice. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Estoy Ok. hablando, ¿qué quiero darles a entender? Aquí está hablando de salida. Dice que Jehová, el Dios de los cielos, ese mismo Dios de los cielos, ese mismo Jehová, fue el que llamó a los hijos de Dios como hijos de Dios. No como muchos hablan que dicen. pastor lo habló. No, por eso le estoy aclarando.
Es el mismo Dios de los cielos. El problema con ustedes, mis queridos amigos, es que ustedes creen que Jesucristo es tan bueno No, eso es otra que cosa. no es capaz de venir en Armagedón a matar a todo el ejército del anticristo y destrozar una cantidad de gente. ¿Sabe hasta qué metraje va a correr la sangre de la mortandad? En Armagedón habrá una mortandad hasta los frenos de los... Déjame terminar. Hasta los frenos de los caballos. Dice, habrá sangre hasta los frenos de los caballos, una altura de 1,20 m. Déjame terminar. O sea, que usted cree que Jesús es puro amor. No, Jesucristo viene con una espada afilada. Apocalipsis 19 dice, vi el cielo abierto y el que lo montaba se llamaba el Verbo de Dios. Si ustedes no creen que Jesucristo es el Verbo de Dios, se acabó este programa. Viene a hacer Pastor, justicia. pastor, Eso se llama justicia. Siempre ha hecho justicia. No. Entonces ustedes llaman justicia lo que ustedes quieren llamar Lo justicia. que, por en el ejemplo, Antiguo Testamento, lo que, por cuando ejemplo, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, no me han querido decir si el Dios que destruyó Sodoma Yo y se lo Gomorra contesté es el bueno o programa malo. Yo se lo ¿Es contesté bueno o el malo? programa. Yo se lo contesté el programa Por eso, anterior. dímelo ahora, Pues, ¿es bueno o malo? Esa acción fue parte de los Melquisedec, que es una jerarquía del Padre Por eso, Eterno. malo o bueno el acto. Del Padre Eterno, Por es eso. de luz. Ese fue sí un fue. recobo de un proceso de desviación oscura que había en esas Y fue tierras. malo que matara 185 Porque mil soldados. se entiende el ¿Sabe qué? contexto. Se entiende el contexto, pero cuando uno lee los versículos, vuelvo y repito, si no se leen los versículos, Entonces, sáqueme no una se lista. entiende. Sáqueme una lista. Entonces, por ejemplo, lo de Amalek, el contexto ya lo conocimos, y eso no amerita lo que la Biblia dice que ocurrió con ese pueblo. Es lo que tú crees. Y es un ejemplo de tantos. Es lo que tú crees. Ahora, usted lo compara con la justicia eterna que caerá sobre el planeta Tierra, como muy bien lo señala, porque llegamos al tiempo final que estamos viviendo como humanidad. Y allí habrá, por supuesto, conforme Entonces, a las obras de los hombres, siempre ha habido habrá un juicio de filtro, Dios, siempre habrá ha habido un juicio filtro de Dios. para que la humanidad continúe en un proceso diferente. No, siempre habrá juicio de Dios. Pero es una venganza. Toda masacre, porque estoy de acuerdo que hubo masacres. Sodoma y Gomorra fue una masacre. El diluvio fue una masacre. Y fue una masacre donde Dios preservó, déjame terminar, baja la Preservó, manito. correcto. Preservó a Noé y su familia. Si hubiera sido Satanás o el ángel caído, no deja vivo a Noé. No deja vivo a Noé. Razonen, por favor. ¿Y usted sabe El que- para el que qué? mandó- no, déjame terminar. Va lo que El está que diciendo. mandó el diluvio es Jehová, el verdadero Dios. Juicio. Mató a todo el mundo Eso es y juicio. dejó vivo 8 personas. Si hubiera sido, como dices tú, el ángel caído, le revienta la barca a Noé. Él no quiere que haya humanidad. Por favor, ustedes no razonan. Oiga, vea, pastor, vea lo que El está juicio diciendo. de Dios está desde Génesis hasta Apocalipsis. No me digas a mí que hubo una batalla donde Jehová mató, pobrecito, pobrecito. Dios es juicio, ira. Dios es venganza Juzga y y condena. amor. Está diciendo que no, No. razonamos, pastor. O sea que Dios el no es hecho- venganza. Claro, por supuesto. Oye, ¿no Mire, has leído la Biblia entonces? Le voy a decir Mucho. algo. La Biblia Su también es postura un es libro que respetable, tiene... pero Jesucristo le- también es le- venganza. Escúcheme. Igual que el Padre. La Biblia es un libro que también tiene una parte jurídica. Dios como juez. Es más, la constitución de todos los países están diseñadas a través de las escrituras. Dios es un juez. Y Dios en su infinita misericordia ha permitido periodos donde Él ha establecido juicio, pero también ha guardado simientes para poder llegar al punto donde estamos hoy. Afortunadamente, las leyes del Padre Eterno, no de Yahvé, no Pero de es que- Yahvé, es no que- son las que rigen al Es que, hombre. ¿tú sabes qué significa Son Yahvé? las que rigen al hombre, ¿Tú sabes no las qué de Yahvé. significa- ¿Tú sabes qué significa Yahvé? O sea que los 10 mandamientos son malos. ¿Tú sabes qué Ya significa lo hablamos Yahvé? el programa Que pasado. sí, son malos, ¿verdad? Claro. Pastor, yo le voy a... Jamás. Permítame. Imagínate, es malo decir no matarás, no Oiga, adulterarás, yo he hablado fortaleza. poco. Porque Según lo dice ellos, los mucho. 10 Es que hable mandamientos el son hombre, no lo han malos. dejado hablar, pastor. Escúchame, vea. Eso es el Yo he hablado- colmo. yo he hablado- Si esa es hablar. la base de lo que tú dijiste, Yo he la hablado sociedad. poco. Oiga. Habla tú. Eso. Los 10 mandamientos, usted pregunta si son malos. Esa es la ley de Moisés, la ley que se entregó a Moisés. Se la Y esa dio es una- Jehová. esa es- se No la- Moisés, Ah, Jehová se la dio. Jehová a Moisés en la nave. Se la dicta, En la se nave. la dicta. O sea, le habla. Disque de la nave, pues. La ¿verdad? nave, porque las nubes, ¿tú cómo se mete en una nube? Se la entrega- Estamos se la rodeados de entrega- naves entonces, de nubes. Se la entrega a Moisés, escritura, en la piedra. La ley del hombre, la ley viva de la que habló el Cristo, está escrita en el corazón. Yo no necesito que a mí nadie me diga que no debo matar, No, que porque va. mi corazón reconoce por ¿Y naturaleza quién te que la eso está enseña? mal. ¿Quién te la enseña? El Dios que habita El Dios Pero vivo. ¿cómo la Pero La ley cómo es la viva en el aprendiste? hombre. ¿Cómo la que habita aprendiste? en mi ¿Cómo la corazón. aprendiste? ¿Cómo la La ley aprendiste? viva ¿Cómo la en el hombre. Mi aprendiste? corazón me lo dicta. ¿Cómo la aprendiste? Mi corazón me lo Falso. dicta. No, No. falso. Fuiste a acabar de- Porque está escrito. La historia dice que la fuente de todo conocimiento es la lectura. Cuando tú lees, tú te instruyes, ¿Tú sabes qué significa el no para el cerebro humano? mi hermano. ¿Tú sabes qué significa el no Explícame. para el cerebro humano? No, no. Sí. Explícame. Cuando tú intentes criar a tus hijos, nunca utilices el término no
Ni falso. ¿Por qué? Oiga, está Porque el está no equivocado. es Está una grave, negación está que el grave. cerebro no Entonces, el interpreta. sicario- Entonces, siempre escúchame, adoctrina. tengo una pregunta para en ti. No uses el afirmación. no. Y Dios siempre En usa el no. afirmación, no en Equivocado. negación. El tipo Está que el equivocado. sicario que acabó de matar ahorita a un pelado por un celular. No matarás. ¿Y Escúchame, quién invitaba a matar? El tipo que Ya mató ve. ahorita por un celular a Pero, un muchacho. analiza. ese tipo Explícamelo. no tiene la ley escrita en su corazón. Yo te lo explico enseguida. No matarás. No la tiene. Yo ¿Y te lo invitaba a explico. El matar? hecho de que no la, el hecho de Yo que te no lo la explico, escuche mi hermano. no Yo quiere te lo decir explico. que no la No tenga. explique lo inexplicable. No, Son dos no, cosas no, diferentes. Entonces tú dices que tú le Te lo escuchaste. explico. La gran Explícalo mayoría de en la tu lógica. humanidad Habla no uno, escucha habla uno, la habla ley uno, escrita habla uno, en su habla uno, corazón. habla. Por eso la Y humanidad le está hago la como pregunta. Habla, Luego habla. se la tiro ahí al Reinaldo, padre. tienes la palabra, Reinaldo. Te hago una pregunta. Tú Pase, dices que tú pase, tienes pase. la ley escrita en tu corazón. La Sí. tenés- No lo dice No, él, no. lo dice Pablo. Sí, Ok, pero escucha. déjalo que Ah, pero termine. Pablo de leyó. Tarso. No, Pero leyó. Déjalo que termine. Hablo, No me vas a dejar hablar. Dale, Déjalo que no. ¿Cree termine. que no leemos la termina. Biblia? Hablar. Entonces, Déjalo que pero termine, yo déjalo que tengo termine, que no la déjalo que leemos. termine. No, pero- Escúchame, Otra por vez. favor. Parece que no sabe qué. El sicario que acaba de matar a un joven por quitarle un celular no tiene la ley escrita en su corazón. Una No la pregunta. escucha. Ahora te digo una cosa. La Biblia es clara cuando dice, en Juan 1:12 dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso me da una diferencia a mí entre un hijo de Dios y uno que no lo es. El que es hijo de Dios, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar en su vida, tiene hambre y sed de justicia, viene la palabra y le enseña a que encuentre el fundamento de Dios en el corazón, que es a través de la ley, que es la que nos hace pecadores. ¿Por qué? Porque la ley fue dada para que el conocimiento del pecado se diera. Y entonces la redención de Jesús cobraría un significado. Pero si tú me dices a mí que tú tienes la ley en tu corazón porque nadie te la ha enseñado. No lo dice él, lo dice Pablo. Pablo lo dijo, pero Segunda de contexto Corintios 3:3. cristiano, mi hermano. Pablo no escribió. Siendo no escribió para manifiesto que impíos. sois carta de Pablo Cristo escribió expedida para por el nosotros. Mira lo que dice cristiano, Pablo. para el cristiano, Pero leamos el para versículo. gentiles. Leamos el versículo. Habla, Para los Eso. gentiles. Siendo manifiesto No, que No sois. para los israelitas. Ismael. Para los Pero para los gentiles Ismael, permíteme leer la convertidos al cita. Señor. Siendo manifiesto que Convertido. sois carta de Cristo, expedida por nosotros. ¿A quién le habla? Pero vamos a leer. ¿Pero a quién le habla? A Vamos los a leer. cristianos. Escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, es el Altísimo. Exactamente. No en tablas de piedra, ¿A quién le habla? sino en tablas de carne del corazón. Es decir, la ley del Dios vivo al que te hacía referencia es una ley que el Padre Altísimo grabó en el corazón de los hombres. Y para- Mientras que la ley de Moisés, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré 2 tablas, 2 piedras y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. Y dice Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley de Moisés por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y Ok. no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? Y escucha, aquí viene lo teso. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley de Moisés. Ok, eso Porque contradice. no conociera la codicia. Si la ley dijera, Ok, no codiciarás. pero mira, permíteme decir algo. Sigue ¿A leyendo. qué invita esa ley? Pero Ok. sigue leyendo. La ley de Moisés invita al No, pero pecado. sigue leyendo. La ley del Padre Altísimo te No, libera no del invita, pecado. Sigue leyendo. jamás invita, te prohíbe Sigue el pecado, leyendo. no te Mira, invita. te voy a No, decir no, algo. permíteme la palabra. O sea, queda mucho. ustedes dicen que no se debe decir a los niños no. Pero Contesta Dios, esa. Dios nos dice no. Y Pablo en 1 Corintios, escucha con calma, en Corintios, 1 Corintios 10, Pablo dice, no forniquemos, ni tentemos al Señor, ni seáis idólatras. Pablo usa el no. Pablo usa el no permanentemente. Así que está equivocado. Uno debe enseñarle a sus hijos, eso es malo. Dios mismo usó el no en Génesis. O el que le dijo a Adán y Eva que comieran todo árbol del huerto, pero que no comieran Él le del dice árbol sí de la a ciencia los del bien y el hijos. mal, fue Satanás también. Todo lo que tus hijos Hombre. te pidan, tú le dices sí. Están Esa es perdidos. otra historia más fuerte. pero no todo la lo que podemos tus tocar hijos hoy. te pidan, Dios tú le castigó dices a Adán y Eva por su pecado. Forlin, habla. No, y todo lo que tus hijos te pidan, tú le dices sí. ¿Quiero ser Acuérdate. homosexual? Sí, mijito. Acuérdate, No te pregunto. la respuesta que tú buscas hacerlas como corralaron a Jesús muchas veces No, los no, no, judíos. no, 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 mi Dinos hermano. si la ley. Mi hermano. Dinos- Vamos a ser claros. Mira lo Vamos que a ser pasó con claros. Jesús. Vamos a ser claros. ¿Cómo tú derribas Mira un con- argumento? No. Mira cómo pasó ¿Cómo con se derriba Jesús. un argumento con su mismo argumento? Mira cómo pasó con Bueno, Jesús. venga, deja con ese cuento. Jesús le preguntaron, Calmaos. No, está calmado. ¿cómo es que te llamas? Forlin. Forlin. Jesús le preguntan los judíos, lo acorralan y le dicen, ¿es lícito apedrear a esta mujer? Fue sorprendida en el acto de adulterio. La respuesta que esperaban, Jesús no un sí prohibió.
¿O no? Conforme ¿Y a la cuál ley. fue la respuesta? Conforme a la ley. Escúchame algo. Acusado No, por su conciencia. ¿Sí lo ve? Entonces, dio la ley? ese es el contexto. Conforme a la ley, El no. sí, él no. No, ¿Quién escúchame dio la algo. ley? Conforme a la ley de Moisés. Conforme al no. Conforme ¿Sabe a la de ley. dónde sale esa respuesta? Discúlpeme. Conforme a la ley había que ¿De cuál ley? apedrearla. Conforme a la ley de Dios. ¿De quién? Ah, de Dios. No, de Jehová Dios. Pero él se la dio a Moisés, de Dios. De Jehová Dios. Bueno, Jehová Él Dios. se la dio a Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Conforme a la ley, Diferente de había que Dios. apedrearla, había que matarla. Exacto. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué ¿Qué pasó? pasó ahí? Los que estaban ahí estaban cometiendo injusticia. No tenían derecho de ajusticiarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para un adulterio, ¿cuántos deben haber? O sea que la No, ley una pregunta, vamos claro. tiene un ¿Cuántos? artículo. claro. Jesús dice Dos que esté personas. libre de pecado. Es decir, Lance la primera piedra. Él una no lo pregunta. prohíbe. ¿Quién está me libre de estás pecado? diciendo que esa ley tiene un artículo abajito que dice que no lo puede hacer No, la no, persona. permítame. En ese apedreamiento no lo puede hacer una persona sí lo podían que hacer, haya hecho algo. No, sí lo podían. Ah, entonces sí. Sí Mira, lo podían hacer, ok. conforme a la ley lo podían hacer. Ok. Pero había algo Con el ahí permiso bien. de ustedes, que esas escúchame. personas Uno por uno. estaban cometiendo injusticia. Porque cuando hay un adulterio, tienen que ser dos personas. Apenas le presentaron a una sola persona. Fue sorprendida. Por eso, ¿y dónde estaba la otra persona? Sorprendida. ¿Pero dónde estaba la otra persona? Sorprendida. Porque son dos. Era Pero- suficiente pero- para morir. Ya la llevaban para pero- apedrear. El punto es el Si la siguiente. otra persona El hubiera pu- estado ahí, los hubieran matado A los dos, Espérate un claro, momento. Sí, conforme Jesús. a la No ley. iba a permitir. Y de pronto era, Escucha, era si hermanito Jesús de alguno de de los que Yahvé, estaba ahí. El punto dice es que el sí, siguiente. que era hermano de uno, Uno por uno, Bueno, uno por voy yo, uno. voy yo. El punto es el siguiente. Lo confronto. Uno por El uno, punto uno por es el uno, siguiente. Reinaldo. Cuando la mujer fue presentada, dicen, en la ley está escrito de que tales mujeres deben de ser apedreadas. Amén, El así. punto está en que Jesús apela a algo más poderoso, que es la conciencia del ser humano. La ley Porque, que está escrita escúchame, en el corazón. A lo que termine. espérate un momento. Dice, el que esté libre de pecado. Ojo, voy a hacer un paréntesis ahí. Dice la palabra de Dios, que tú la citaste ahorita, de que yo no conociera el pecado si no fuera por la ley. Cuando Jesús lanzó la palabra de que esté libre del pecado, lo estaba confrontando con la ley, que son 10 mandamientos, que si tú te pones a analizar cuál de esos 10 mandamientos hemos ofendido a Dios, en alguno hemos fallado. ¿Saben qué falló Pablo? Porque él se puso a pensar, no, yo no adoro dioses, imágenes, ni nada, yo honro a mi padre y a mi madre, yo tal. ¿Sabe cuándo se estrelló Pablo? Cuando la ley le dijo, no codiciarás. Y él conoció que él era un pecador. Fue cuando Pablo entendió La ley te ayuda. que él era un pecador por la ley. Dice, la Dice, ley gracias hermana. doy a Dios por Jesucristo. La ley de Gracias Dios, a Dios. la del Padre Gracias Altísimo. doy a Dios No por la de no, Moisés. no es por ley. Estaban cometiendo Es porque injusticia la gracia de Dios a toda la humanidad, que estamos bajo la maldición del pecado, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar el perdón y la salvación. Ese es el plan eterno de papá. ¿Sabe qué es lo que pasa? Entonces- Espera un momentico. ¿Sabe por qué Dios ha permitido a través de la historia todos estos eventos que han sucedido para demostrarle una vez y al otro al hombre con evidencia cuando llega al juicio? Porque dice la Biblia, está estipulado para el hombre morir una sola vez y después vendrá el juicio. Cuando vayan al juicio, que yo en mi fe creo que yo no voy a ir, porque yo voy a ir al tribunal de Cristo, Claro. es muy diferente. Cuando lleguen allá, Dios le va a dar evidencias, todas las evidencias para que el hombre sepa que él mismo se condenó. No es que Dios lo condene, Fíjate, pero el mismo hombre se condena. Mira, el centro de la conversación es este. Ustedes dicen que Jesús es bueno, bueno, bueno y no hace matanzas. Y entonces Hace él, justicia. No, ese no es el centro no, del déjame debate. hablar, Hace déjame hablar, justicia. déjame hablar. Usted Fíjate, se centró en a mí eso, no que me es dejan diferente. hablar, ¿qué tal? Sino que al final Jesús mostró una cara de cordero que fue llevado al matadero. Eso es una misión especial. Jesús vino como cordero, Jesús no vino a pelear. Vino a como cordero ser llevado al matadero porque necesitaba derramar la sangre y con una acción violenta o agresiva de guerra nunca lo hubieran matado. Él vino a entregarse a morir. Por lo tanto su actitud era así. Pero, imagínate, frente a Pilato Jesús dijo, escúchame bien. Le digo, ¿no crees que yo puedo llamar 12 legiones de ángeles ahora mismo para que reviente a Roma ahora mismo? ¿O para qué crees que dijo que iba a llamar 12 legiones de ángeles? ¿Para reventar Roma? Digo, tú me vas a crucificar a mí, pero yo puedo llamar, si me da la gana, puedo llamar 12 legiones de ángeles, o sea, 72,000 ángeles. Podía llamar, ¿para qué los iba a llamar? Para que saludaran a Pilato, para matar a Roma. ¿A quién? A Roma. O sea que Jesucristo Ok. mismo La está diciendo, respuesta. yo puedo orar a mi Padre, ahora mismo puedo orar y pedir 12 legiones de ángeles, porque Jesucristo también cuando quiere puede arrasar con el género humano. Al pecador Dios lo arrasa. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Mira lo que dice Jesús. No, déjame terminar. De hecho, en Apocalipsis, vuelvo y te repito, ¿cómo me justifica la batalla de Armagedón? Dice, habrá una batalla cual nunca la hubo jamás. Habrá más muertos que en todas las batallas anteriores.
La batalla de Armagedón. Es que ¿Crees usted tú? está ¿Crees tú en la batalla de usted Armagedón? está confundiendo No, pero dos ¿crees en la cosas. batalla de Armagedón? Escúcheme. Ah, está ahí confundiendo dos cambia, ahí cosas. cambia todo. Está confundiendo un proceso de venganza con un proceso de justicia. No, No, dos no, cosas mismo. diferentes. escúchame, escúchame, te voy a leer un texto bíblico. Y el Igual, fruto de perdona, justicia Dios. se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Escúchame lo que dice En la la palabra. ley del Padre Altísimo no existe la El venganza. 3:17 existe de la Juan. justicia. Escúchame. Dios es un Dios de venganza. Escúchame, Hay una vamos guerra. vamos a hablar de justicia. En Y Armagedón. de hay una justicia guerra. y de amor. Escúchame. ¿Cuál es el Juan Dios de 3, venganza? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ojo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo dice la Biblia, la palabra Ya. de Dios. ¿Y quién lo dice? Jesús Jesús. mismo. Jesús Jesús lo está mismo. diciendo Jesús, dice ya. Ya ha Está sido dentro- condenado. Por o no sea, creer, está Justicia, condenado. Tú justicia. no sabes una cosa. Estamos de acuerdo que eso se llama nosotros como justicia. pregoneros No de se justicia- llama venganza. Escúchame algo. Queda claro que los comportamientos, y está en Santiago como se los leí, los comportamientos del Dios falso del Antiguo Testamento son comportamientos enmarcados en la venganza. Y en la justicia. Mientras lo que usted me está diciendo, como muy bien me lo Justicia. está diciendo, están enmarcados en un Pero proceso de según justicia tú, final. Si ese mismo Mira, Dios falso es el mismo que Jesús predica. Nosotros los El mismo que cristianos- Jesús predica, Nosotros- claro. El nosotros- Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, San es Juan, el mismo. sí. Es el Nosotros mismo. los cristianos, escúchame mismo. con atención, a nosotros El Dios, mismo. escúcheme, Dios a nosotros, los cristianos, no nos dio la llave del infierno, nos dio la llave del cielo. Del reino Pero de los ojo, cielos. porque somos pregoneros de justicia. ¿En qué sentido? Cuando un cristiano le habla a un inconverso de la salvación eterna, lo que dice en el texto que leí ahora mismo, dice que si él cree, es salvo, pero si no cree, ya ha sido condenado. En el momento que ese tipo muere, habiéndole yo o tú, cualquiera de nosotros predicado la salvación de Cristo, va directamente al infierno. ¿Por qué? Porque hay una justicia de parte de Dios y una venganza contra el pecado. Mira cómo Jesús dice, referente al Padre, Neil, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, el imperio romano, sino teman más bien, Jesús, el Dios de amor, tú sabes, lindo Jesús, teman más bien al que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno, Ese destruir. O sea Por que, esos no, permíteme hablar. Dios, Jesús está hablando de su Padre, que su Padre destruye a las almas en el infierno. Es el mismo del Antiguo Testamento, Amén. Jehová, abre los Amén. ojos. Ahora, cuando Eso. el Jehová del Antiguo Testamento, cuando mata niños, la Biblia dice, dejen que los niños vengan a mí. Le está salvando el alma a esos niños. Mira las contradicciones. Por Señor, no es defender, ninguna por contradicción. defender Está y- haciendo Los un niños que juicio. mueren como niños son salvos. Son salvos porque son Amén. Van a hijos la de- presencia de Dios, por claro. Ya entendimos que ustedes justifican la muerte de inocentes. por defender Dios la y justifica. predicar. Lo que pasa es que tú Dios ves la muerte, justifica. tú ves la Dices tú, muerte. Jehová Dios. ¿Sabes qué pasa, Es pastor? diferente. Que No, ellos dices ven la tú- muerte de una forma física, pero Tú es una dices- muerte peor, que es la muerte espiritual. Espiritual, peor. Que es Se la la voy a leer, condenación. se la voy a leer en otro versículo al que usted dio. Íbamos a leer San Juan y ya Está en Lucas 12, del 4 al 7. Voy a leer el versículo 5 y 6. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Ahora yo le pregunto. ¿Te refieres a en el libro Jehová? de Números, Ah, no, en el lindo. libro de Números 16, 31, 33, como dice, después que Jehová le quitó la vida a Coret y a sus hijos, ¿a dónde los envió? directo a las partes más bajas de la tierra. ¿Sabe quién quita la vida? El Dios Dios. del cielo se la quitó. ¿Pero Entonces, por qué ¿qué se la está refiriendo pero Jesús por qué aquí? se- ¿A por quién qué se se está la quitó? refiriendo Jesús aquí? Al Padre ¿Por qué de se la él. quitó? Al Dios de la antigüedad. Pero ¿por qué? Ah, no, Pero está si lo dice en el justificándolo. número Jesús 16. se está justificando Bueno, lo él mismo. mismo. Está confundido. por qué ¿Sabes lo lo hizo? que dice la Biblia en ¿Por uno qué de lo los hizo? casos? Tómate un café. ¿Por Está qué lo hizo? confundido. Dice la Biblia, ¿Dónde- mía es la dónde tierra Jesús y su quitó la plenitud y todo ¿Por lo qué que lo ella hizo? habita. ¿Dónde Dios Jesús es quitó la soberano, vida? Dios es ¿Cómo dueño dice de todo. Juan 10? Es dueño de la vida. Claro. Vea ¿Sabe? cómo el autor de la vida Pero Pablo lo va a dice, tener Pablo lo dice en el libro del comportamientos en el libro como el Dios Hebreo del dice, Antiguo dice, Testamento. dice, ¿acaso podemos Yo nosotros decirle a entiendo, Dios que yo haga o entiendo no haga? claramente qué es cuál es la postura Habla, que ustedes habla tienen. Neil, habla Neil. Vea, y quiero decírselo a los televidentes, que al final lo que nosotros estamos haciendo aquí, los que tienen que discernir son los televidentes. Y no lo van a hacer si no se atreven a leer personalmente el documento bíblico. Háganlo y tengan la Pero si capacidad tú no crees de toda la hacer Biblia, papá. interpretación ¿Tú crees en la Biblia? de Tú no ese crees la documento. Cree Biblia. unos pasajes. Claro ¿Tú crees- que- tú crees No, él parte? crea unos pasajes. No le ¿Tú crees? crean todo lo que dice. Porque él cree solamente los pasajes que tiene a su conveniencia. Tiene que No, leer sí, toda la ¿En qué Biblia. libro? ¿En Así qué libro? es. Neil, sea ¿en qué capaz de libro? No, interpretar ¿En qué libro y no crees tú? aplicar la ley que él habló que está en Clara. nuestros corazones Yo creo- para que la nos Biblia guíe a No, entender yo siento cuál que él es el está verdadero condicionando a la mensaje gente del que Padre vea la Altísimo. Biblia
con un concepto que tú tienes diciendo de que No, el no, no, Dios no. del Antiguo Que ellos Testamento mismos es se un den asesino. cuenta. No, pero si tú... No se ya lo- puede. Lean la Biblia. Porque estamos dándole Vamos a- propaganda. Y no Uno me por van a uno. engañar por más Uno por tiempo. uno. Y pongan en práctica lo bueno que dice la Biblia. Bueno, yo voy a decir algo. Yo me dirijo a los televidentes. Yo también los invito como él a que lean las escrituras, pero a encontrar el amor de Dios, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Dios tiene dos facetas. Así No es. es que Dios quiera hacer y quiera destruir al hombre, porque Dios fue el creador del hombre. Lamentablemente, todos sabemos que la consecuencia del pecado trajo la muerte. Pero Dios ya hizo una solución para ese problema. Lean la Biblia como el Dios de amor que le está dando la oportunidad para que ustedes vayan a la presencia eterna de Él. Bueno, yo quiero entregar un mensaje también en cuanto al Dios que quitaba la vida y mandaba para el Seol. En Juan 10:10 dice Jesús, el ladrón solo vino para Hurtar, matar y destruir. hurtar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y en abundancia. O sea que para ti el ladrón es Jehová. ¿Qué, Claro, qué herejía tan diabólica? Claro, porque ¿quién ¿Qué quitaba, herejía la, tan quién brava? quitaba O sea, la vida? tiene Yo que no sé, arrepentirse, ¿quién Ismael. quitaba Con todo el la respeto, vida? eso es una Con herejía. todo el respeto, tiene que arrepentirte, Ismael. No, ¿quién? No, tienes que ¿quién arrepentirte. quitaba la vida? Ese ladrón que habla ahí es Satanás. Manden a arrepentir, Es Satanás madre. el ladrón que habla ahí. ¿Cómo vas a faltar quitaba la respeto vida? diciendo que es Jehová? Hombre? No, no, no. Pero si yo estoy- Hasta allá no llegamos Yo estoy nosotros. No, poniendo no. una evidencia. ¿Qué que dice la quitaba Biblia? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién quitaba la vida en la antigüedad? Porque Jesús viene a hablar de vida y abundancia. Eso es lo que tienen que reflexionar. Vida en abundancia al que se arrepiente, Ah, pero al que no se arrepiente, bueno, pero condenación, entonces yo pregunto, ¿quién tribulación y yo pregunto, angustia. el que quitaba la vida no era el Dios de la antigüedad. Entonces no le correspondía eso, era Satanás. El mismo Dios de No, la antigüedad no, dice no hurtarás. Porque Jesús dice que el ladrón solo El viene mismo para Dios matar. de la antigüedad dice Cuidado no diciendo- hurtarás. No, lo que pasa El es que, mismo Dios de la antigüedad, Jehová, No o matar. Yahvé. Dice, no yo sé hurtarás. que no hurtarás. o sea, que vamos a Ahí está hablando del justificar- diablo. vamos a En justificar el libro de todas San las Juan, muertes. capítulo 8. Y mandaba. Eso es y fuera de mandaba contexto. no, a El hacer ladrón es el otra diablo, atrocidad. punto. El Demuestra que ladrón, esa- según la Biblia, es el diablo. Diablo, Ajá. no es ningún Satanás, Jehová. Jehová, Claro, Yahvé, claro, el mismo. Es una falta de respeto. pero- El que dio los pero- 10 mandamientos va después a Pero ser está ladrón. disfrazado Porque como es ángel una ley de luz. mentira y de Eso pecado. es según sus estudios Está disfrazado como científicos, ángel no, de Ya, luz. ya. eso es según sus estudios. Pero no lo que la Biblia Según dice. sus estudios. Claro que sí. Ahora, Ojo con eso. Pastor, voy a Cuidado, agregar algo en televidente. Apocalipsis Ok, 12. déjalo terminar Otra vez enseguida. entero. Termina. Ya terminó. Ismael, Voy a dale. agregar algo en Apocalipsis 12:12. Ok. Alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque ha sido sacado el dragón y fue lanzado hacia la tierra con gran ira. ¿Y ¿Y, qué- de quién es la ira? Volvió Entonces- a encenderse la ira de Jehová contra Entonces Israel. Dios no tiene ira, pues. Qué lindo, pues. Justicia. No tiene ira. Justicia. No, hombre. Pero el La pastor, ira del cordero. No ha Pastor leído la Sayed. Biblia. No ha leído la Biblia. Pastor La ira Sayed. del cordero. Pastor Sayed, pero ahí se Te voy a refiere, ahí se refiere, mira, dice, pastor, la ira Apocalipsis del 12 la eso, ira dice, del Cordero, por lo no lo ha cual leído. alegraos cielos y los que moran en él. Dice, ay de los moradores de la tierra y el mar, porque Satanás el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, Claro, claro. sabiendo que le queda poco tiempo. Habla del diablo. Y se disfraza como ángel Es de el luz. diablo, pero es el Nada, diablo. Se nada. disfraza No, como es el ángel de luz. diablo. Sí, pero es el diablo. Dice la Biblia que es el diablo. No malinterpreten, el evidente Boceador, Toma Biblia. boceador. Yo no voy es a pelear contigo, boceador. Es boceador. Yo te pregunto una Es cosa. boceador. Yo te Ahora la pregunto palabra, una la cosa. palabra. Satanás cuando se presente delante de ti, va a llegar ante ti y te va a decir, yo soy Satanás. Es que no se va a presentar como un Satanás. ejemplo. Si Porque él se de una lo presenta- voy reprendiendo en el nombre de Jesucristo. Ah, tú lo Él no se reprendes. prende. Pero para engañarte a ti, no se va a presentar como Satanás. Se va a equivocado. presentar como Dios. ¿Como quién? Como Dios Está y te va a equivocado. hacer señales. Está equivocado. Lo que le pasó a Moisés. equivocado. ¿Cómo Moisés va a saber si en Gálatas 1:8 dice, si se te presentare un ángel del cielo predicando un evangelio diferente al de Cristo, sea O anatema? sea, nosotros podemos ¿Cómo? decir, Pero déjame terminar. por lo que tú ¿Cómo? estás diciendo, ¿Cómo Moisés? podemos ¿Cómo- decir que ustedes son anatemas. Mira lo que cómo dice Moisés- 2 de Corintios. ¿Cómo Moisés iba a saber Ismael, que ese era Dios? mira lo que ¿Está dice disfrazado? 2 de Corintios 14. A Moisés no le metían. Mira lo que dice 2 de Corintios 11, 14. Y no es maravilla. 2 de Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Claro. ¿Y a ¿Me quién permite- se le disfraza como ángel de luz? ¿Usted cree que A las lo que tinieblas oye. se van a presentar Oli, como Oli, lo que son? Permíteme leer un Ministros versículo. como ángel de Después luz. de- Nunca. Mira, en Apocalipsis 6, 16, y esto es la palabra.
Apocalipsis 6:16, para que se lo lleven de regalito, mira, dice, y decían a los montes y a las peñas. La gente en Apocalipsis 6:16, cuando se ven rodeados de los sellos y las copas, dice, la gente decía a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos decían hace 5 minutos que el Cordero no tiene ira. Ignorancia, me perdonan, eso sí no se lo voy a aceptar yo. No, 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 el Cordero tiene ira. El Cordero tiene la ira del Cordero. La ira del Cordero. La ira de Jesús. La ira de Jesús. Lo quiero repetir 50 veces. La ira de Jesucristo. Pastor, si usted lo ha repetido 50 veces. Amor e ira. Mateo, Amor e ira. Mateo 25, escuchen, Mateo 25:41 dice, entonces dirán también a la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién dice eso? Jesús. Jesucristo, Claro. diciendo aquí que cuando fuimos no lo visitamos. ¿Por qué no los mandó a jugar a boliche? No, para el infierno. No los mandó a Aquí lo la dice. playa para Dice bajar, Jesús. los mandó al infierno a destruirlos. Maldito, Permítame. dice. Campeón. Como usted. de dar mensajes se trata. Dale, Ronald. Ese proceso que ustedes defienden de venganza, de ira, No. Sí, No, señor. yo no lo defiendo, sencillamente que es una Es una realidad. Es una realidad. Una realidad. Dentro del propósito ok, de Dios. listo, perfecto. Así como está la Es una justicia del realidad para hombre, usted, está la justicia de o Dios. para Claro. ustedes en este caso. Para ustedes es un proceso ok, válido. El defender esas posturas de venganza, ira, es lo que ha hecho que esta humanidad llegue al punto en el que está actualmente. Equivocado. ¿Quién Oye, está defendiendo? Lo que Equivocado. pasa es que ustedes dan una mala interpretación Déjame a terminar. los textos bíblicos. Permíteme terminar. Claro. El pecado es el que tiene al hombre así. El pecado. Pero no. permítanlo El pecado, terminar. hermano. No la ira del Cordero. ¿Cómo te ocurre a ti Pero decir usted- que el Claro, pecado y es Ney, por la ira? Pero es que le está hablando, Diga su- permitemos que termine él. No, termina. Eso. Neil, la pero palabra. dime tú, la ira del Pero que Cordero. termine él. Termina. Entonces, Ronald. en ese proceso si uno tiene ese concepto de que la venganza y la ira son de Dios y son buenas, Claro. entonces apaga y vámonos. No, son Es así. ustedes que dan ¿Ya? una mala Porque interpretación. nosotros entendemos por ejemplo, lo que se cuenta en el Dicen que Apocalipsis Dios es como un un proceso asesino. de justicia para la humanidad. Pero tú dijiste que la ira del Cordero es falsa y ahí está la ira del Cordero. Y que el Cordero de Dios, que es Jesús, no tiene ira. Tiene Yo ira. estoy hablando Escóndame de un de la ira del proceso Cordero. de Dijeron, lo dijeron. justicia. Vuelvo y repito por enésima vez. Ira. Es justicia. Ira. Y Son cree que dos di- cosas y- diferentes. Ira. ¿Y Ira cree que del el Dios del Cordero. Para usted Está ira. escrito. Para mí Yo digo lo justicia. que está escrito, compadre. ¿Usted por qué quiere quitar un pedazo de la Biblia? Para usted ira. Para mí es para justicia. la Reina Valera del 60, que ustedes dicen que la leen. Yo no se acomodo. Bueno, a un criminal que lo meten en la silla Voy yo. eléctrica, Voy que yo. está cayendo sobre él. Usted me dijo que venía yo, ¿no? Está cayendo un juicio que es con ira. Tú sabes la corriente eléctrica, lo terrible Mire, que es. Está Juicio con pagando ira. la consecuencia de Juicio aquello que habrá con hecho. Él ira. asesinó y mató y hizo Justicia. tanta cosa. Miren, con aquí hay ira. un punto, en esta discusión hay un punto. Dios es justo. Voy y permito y espero que me dejen terminar. Es una ira justa, Pero Neil. déjeme terminar. O sea, Si no has comenzado. exacto, pero estoy haciéndolo para que por favor me dejen terminar. Suéltala, suéltala. Nosotros trajimos unos versículos que están mostrando a una entidad en el Antiguo Testamento que comete unas acciones que realmente cuando uno lee la Biblia queda dudoso de que sea Dios. Déjeme terminar. Saco unos versículos y los leemos. Y se interpreta y se trata de defender esa postura y acciones de, entre comillas, Dios. Y se argumenta que en el Nuevo Testamento se habla de la ira Del y de la Cordero. venganza. Claro. Yo estoy de acuerdo en que allí lo dice, pero entonces hay que entender el contexto, los contextos en que ocurrieron tales masacres. Por eso digo, lean la Biblia. Pero no te enfocas. Termíneme. Pero no te deja enfocas. que termine. Regálame una moción. Deje que termine. No Ya te estoy enfocas casi que porque termino. Déjalo que Ya estoy concluya, casi que concluya, termino. que lo que te dice es que no concluye. Si usted lee el Antiguo Testamento y lee las historias, conoce el contexto. Si no lo lee, tiene que quedarse con lo que dice. Porque tú buscas un texto. Pero si vamos al Nuevo Testamento, entendemos el contexto de batalla, que estoy de acuerdo que existe en el planeta Tierra, entre una organización maligna que está en el planeta y debe ser destruida con la ira del Cordero. Pero no es a la humanidad, a menos que la humanidad aplauda y se haga complaciente de esa organización. Entonces, la ira Así del no hay Cordero nada a que quién se hacer. aplica. La ira del Cordero a quién se aplica. Eso Tú, lo acabo tú no de explicar. sabes A la, ¿A las a la personas? organización negativa que acabo de hablar, a los demonios, toda esta cosa. Ah, no a personas humanas. Voy, pero no he terminado. Y si yo como humano me hago de esa organización, me voy con ella. Entonces la ira del Escúchame, Cordero es para tú seres no sabes humanos. la historia La ira del Cordero es para seres humanos Ya, también. pero si voy al Antiguo Testamento
y leo el contexto de las masacres, este no es el mismo Pero contexto ¿por que qué estoy hablando. ¿por qué no lo Mismo miran? contexto. ¿Por qué Pero empezaron? lean. Pero No, léelo no se tú dejen meter primero cuento. por qué empezaron esas masacres. Yo leí todo ese Antiguo Testamento. Pero tú apenas vienes Y, cuando el Dios mira, que mata. Pero ¿por qué no dice por qué pasó eso? Yo quiero que ustedes entiendan algo. Pero entiendes tú también. El Porque- punto de decir en televisión, en una iglesia evangélica, que Jehová no es Dios, es sumamente atrevido. ¿Sí o no? Claro. Pero atreverme a decirlo no es porque ella me lo contó. Porque estudiaste. Porque yo me llevo estudiando esto hace 15 años. Y no No solamente aprendido nada. es la visión Estás mía. engañado. Si tú investigas, Estás te vas a dar engañado. cuenta Estás que engañado. más de un religioso Estás ha engañado. despertado ante eso. No, estás engañado. Te invito a que No, investigues. Yo, estás yo te engañado. entiendo tu posición. Estás De engañado. que de pronto. Dale, Reinaldo. de El padre pronto de mentira lo tiene de engañado. pronto- Foley, de pronto Foley, en deja tu a Reinaldo, búsqueda, deja a en tu Reinaldo. búsqueda, Reinaldo. de pronto en tu búsqueda, porque de pronto, honestamente, dentro del pueblo cristiano se ven muchas cosas. Y de pronto en tu búsqueda, para poder refutar esos vacíos que de pronto hay en el pueblo cristiano, no en la Biblia, tú estés buscando una forma de poder justificar o de condenar las actuaciones de Dios en el Antiguo Testamento. El De Papa Yahvé. también tiene 300 De Yahvé, años. Yahvé. El Papa tiene Entonces, 50 Yahvé. años. escúchame, Jehová. déjame Estudiando terminar, la Biblia. déjame terminar. Pero también, como tú nos mandas a buscar dentro del contexto histórico, nosotros también tenemos que ver el contexto de los tiempos y cómo Dios a través de muchas eras le dio oportunidades al hombre para que se arrepintiera. Y cada era se terminó con un juicio. Y en cada juicio Dios preservó la vida, porque Dios tenía en mente a cada uno de los que estamos sentados aquí y de los que están en la calle caminando. Fíjate que ustedes no se han dado cuenta que cuando Dios destruyó al mundo antiguo y salvó a Noé, fue un acto de misericordia. Él quitó el cáncer y dejó a Noé. Si Él no hace eso, tú y yo no estaríamos vivos aquí. Sí. O sea que sí fue un acto de Ahora vamos al misericordia. ahora vamos al Sodoma y contexto. Gomorra fue un acto de misericordia, Misericordia. porque fue un cáncer. Sodoma y Gomorra era un cáncer. Y cuando tú vas a donde un médico con Así cáncer, es. te aplican quimioterapia para matar Así el cáncer. Es que la maldad no está Entonces, fuera del hombre, ok, está ok. dentro. Oye, un Entonces, médico- pero mira los contextos un que me- usted toma, los contextos que usted toma. Primero, un médico que mata el cáncer es malo. primero toma el diluvio. Un médico que mata el cáncer Vamos es con malo. los contextos. Usted toma el Ay. diluvio, Sodoma y Gomorra, y exactamente el contexto que usted muestra ahí es de maldad. Y ahí hay No, señor, no hay hay maldad. un proceso de justicia. Ahí. Y está en el Antiguo Testamento. En el diluvio de maldad. ¿De acuerdo? Tú dices maldad. Está en el Antiguo Testamento. En el Sí, diluvio de maldad. él cree. ¿Por qué no ve el capítulo 6? ¿Por qué vino eso? Por el pecado de Porque los hubo hombres. todo. ¿Por ¿Cómo qué? estaba el ser humano? El corazón ¿Usted se ¿Cómo acuerda, estaba el ser humano? Pastor, usted se acuerda Inclinado lo que al pasó? mal, inclinado al mal. ¿Se ¿Cómo acuerda lo que estaba? pasó en No, Génesis pero 6? no cambies. ¿Se acuerda lo que pasó en Hermano, Génesis 6? Pero no cambies. No es que te voy a dar Pero, explicación. En Génesis ¿por 6. qué vino ¿por qué vino ese juicio? Los ángeles caídos. ¿De qué se plagó la tierra? ¿Por de qué vino el gigantes. juicio? ¿De qué? De gigantes. ¿Y quiénes eran? ¿Buenos? Malos. Eran malos. Para eso llegó el Pero diluvio. eran ¿Y por qué ángeles. viene la Pero Pero las no eran hijas, ángeles. y las hijas de los Proceso hombres, de ¿quiénes eran? justicia. Claro. Las hijas de los hombres eran seres humanos normales, Exacto, acá. terrenales. Y los También gigantes fueron no eran castigadas. ángeles. Exacto. Entonces, mire, Pastor, y los gigantes no eran ángeles. No eran ángeles. Ahora yo te voy a decir ¿A qué una se- pregunta. no, preguntar al pastor. No, te lo Esa digo la a ti, tiene claro, clarita el pastor. Cuando Yo la tengo más Jesús- clara Pastor todavía. tiene que explicarle a aquel hombre el La tema de tengo los más ángeles clara caídos. todavía. Cuando Jesús murió en la cruz, La tengo más clara. cuando Jesús murió en la cruz, Bendecido, ¿qué fue lo que cayó sobre Jesús? ¿Cómo, perdón? ¿Qué fue lo que cayó sobre Jesús cuando Jesús murió La en ira la de cruz? su padre. Para que tú y yo no pasáramos por esa ira. Claro. Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que Fíjate, dice ¿qué la Biblia. cayó sobre Jesús? La ira del Padre. O sea que Jesús aceptó la ira del Padre. Para y le dijo, pagar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién? Al que mató a Sodoma, al que mató a los asirios, al que destruyó Babilonia. El mismo Dios es bueno. Condenó el pecado en la muerte. Él es bueno, claro. Dios es bueno. Por ser bueno, castiga al malo. Quiero repetirlo de nuevo. Dios, por ser bueno, queridos televidentes, castiga al malo. Y nos ama tanto que Y, dio a su y hijo. no solo lo castiga, sino que lo destruye. Le hace Deuteronomio 28 que habla bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Tengo sigue un versículo, vigente. Ahí hermano, se me para que lo olvida. estudiemos. Eso Tengo sigue un vigente versículo hoy. bueno. Dios, Tengo un versículo bueno. Dios a través de Jesús sigue castigando al que peca y sigue bendiciendo al obediente. Dios no bendice al malvado. Dios maldice al malvado. O sea que el borracho, el drogadicto, el homosexual, Dios lo maldice en su pecado. Pero al obediente, al que se humilla En delante su de él, pecado, está Dios lo hablando bendice. claro. ¿No Está entiendes? hablando claro en su pecado. Claro. Está hablando Mire. claro en su pecado. Segunda de Corintios 3:13 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 3:13. Cuando escuche un versículo, vaya y búsquelo y léelo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, testamento, les queda el mismo velo
no descubierto, el cual por el Cristo es quitado. ¿Qué quiere decir? Dilo, que hoy, dígalo. hasta el sol de hoy, Después cuando Forley. esta humanidad lee el Antiguo Testamento, tiene un velo. Y la única forma en que te quites el velo Por Jesús, es claro. el Cristo. De acuerdo. Cuando entiendas Ahí el estamos de mensaje de acuerdo. Cristo, Totalmente. y te Estamos de dirigas acuerdo. al Antiguo No digo nada Testamento, malo. Eso está claro. encontrarás Eso está claro, hay la un problema. mentira. ¿Quién va a contradecir eso? Pero ¿Quién va a contradecir pero eso? te quiero Bueno, ahí aclarar está. algo. Te quiero aclarar algo por qué Exacto. Moisés se tuvo que poner el velo. El Claro. velo de la mentira No, no, que no, lo no, tenía no, Yahvé de los no. ejércitos. No, Dios te Venga, perdone. permíteme, Dios ya te tú hablaste, perdone. Dios ya te tú perdone. hablaste. El Padre Cuando- Altísimo, ya tú hablaste. pastor, en la medida en que Permítame. difundamos la verdad del Dios falso del Hermano, Antiguo Testamento, jamás. ahí es donde habrán Mi hermano, bendiciones de a Jamás, verdad. permítame. no es Dios falso, es Permíteme la Jehová de los palabra. ejércitos, Mira. Dios de Israel. ¿Por qué Moisés se tuvo que Y poner lo mataron los judíos. Dios de Israel y lo mataron los No, judíos. O sea que David Permítame. mató. Pastor, David ¿cómo mató- mataron los Pero judíos? permítame, pastor, la Mataron, quiere los cambiar. judíos mataron La a quiere Jesús. cambiar. Los judíos mataron Préstame a Jesús. atención. Los judíos. ¿Por qué se Uno, puso uno. el velo? Dale, Forley. Porque la persona no resistía a la presencia de Dios en su vida, porque acababa de bajar de hablar con Dios y tenía que poner ese velo. Así están hoy en día los que no resisten Eso no cuando es hay ese presencia contexto. de Dios. Si no recibe a Jesús, tiene un velo. Ah, Ese no que es el sí. contexto, lee el Tiene- contexto. que se- Lean el Ay, contexto para que vean que no es lo mi que está hermano. diciendo el hombre. Te lo leo. Cuidado. Cuando bajó Todo el Moisés contexto. de leer las tablas, tuvo Léanse que ponerse un Génesis, velo, porque la persona no léanse todo el resistía. contexto. Lo que lee Pastor, ya para cerrar, porque ya nos vamos, ya estamos ya cerrando. Una hay que pregunta, una cerrar. preguntita. ¿Los homosexuales entonces que Dios va a echar en el infierno es injusto? Mire, yo ¿No es la ira que va a caer sobre ellos? le voy a dar la respuesta. Dímelo. Este hombre tiene un celular cerca a su corazón. Si lo sigue haciendo, las radiaciones van a interferir en su corazón. Se llama causa y efecto. Tú obras mal y te va a ir mal. Eso es una ley del Altísimo. Y eso no es una condenación de Dios. Tú eres responsable de tus acciones. Si haces el bien, No. gozarás del bien. Dios castiga. No solamente que es Eso se consecuencia, llama justicia. sino que Dios actúa para castigar y destruir en el castigo, se infierno llama las justicia. almas. Mira, sácate la cabeza Dios no castiga a nadie. que tú eres más bueno que Dios. Aplica la justicia. No, ustedes predican que Dios es más bueno, que, El Dios que ustedes son castigador más es buenos que Yahvé. Dios. Ya ves, Ustedes ese son sí más buenos que castiga. Dios. Ya ves castigador. Dios es Pero bueno no y hable del castiga. Padre Altísimo, Ya ves el que bendice porque y castiga. No es Ese el sí Padre hace Altísimo eso. el que castiga, El Padre el que Altísimo castigaba Claro aplica que la el Padre justicia. Altísimo. El El Dios- Padre Altísimo ese que está sentado en el trono, el mismo Jehová Ya, o Yahvé no. para los hebreos. Yahvé Yo ama. soy el que Y soy. mataron al hijo. Y mataron al hijo. Es el En la mismo Dios transmisión. y los judíos no lo reconocieron. Ese nombre no ¿Por qué existe. no lo reconocieron? ¿Por qué no Estaban lo en pecado, reconocieron? estaban en Es pecado. más, Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasó con Ananías y Jesús viene Zafira? por segunda vez. Cuando se robaron la Y la plata humanidad había- no lo va a reconocer si ¿qué sigue le adorando pasó? al Dios falso. Cayeron muertos. Escucha ¿O no eso dice la que te acabo de Escritura? decir y ¿Quién los guárdalo en tu mató? El corazón. Espíritu El Espíritu Santo. de Jesús, claro. El Espíritu Santo cogió a Ananías y Zafira porque cogieron y retuvieron el precio de lo vendido y mintieron a Dios. Y le dice Pedro, por cuando hicieron esto, vino y cayó un juicio sobre ellos. ¿Cuál es? Y cayeron muertos. ¿Lo dice la Escritura o lo arranca ¿Cuáles del son libro? los frutos del Espíritu Santo? Mi hermano, ¿Cuáles muerte. son? Amor, gozo, paz, paciencia, Porque ese benignidad, Dios- bondad, porque ese fe, Dios- mansedumbre, porque ese Dios de la templanza. antigüedad, porque Contra ese Dios tales de la cosas dice antigüedad que no hay ley. No tenía el Espíritu Santo ese Dios de la antigüedad. Oye, pero Bueno, si yo- no lo dice en el libro de los Hechos. A mí me gustaría Ronald, concluir Ronald, ya para- estamos Vaya, terminando. lo pongo Estamos para que terminando. estudien el libro de San Juan, capítulo Lean 8. toda la Forley, Biblia. Forley, lean, lean. Forley, No nos deja dejemos como- engañar por ya más como tiempo. ya- Termina, Ronald, ya Ronald, para termina. despedir. Ronald. Sí me gustaría hacerle una invitación a la gente para que lean, investiguen, no se queden con lo que han escuchado aquí. Así es. Nosotros tenemos un canal que se llama Descubriendo, lo pueden Pero la encontrar palabra en de Dios. YouTube. Que lean la palabra de Dios. Déjame terminar. Para que lean, investiguen, no traguen entero, para que lleguen a sus propias conclusiones. ¿Vale? Que lean la palabra. La palabra, que lean todo lo que quieran. La que palabra lean. de Dios. No todo lo que quieran, la palabra de Dios. ¿Cuál es el miedo que lean otras cosas, hombre? Ah, pues él leerlo. ¿Cuál es el miedo? Que la gente lea, No, no, todo se lo que instruya. quiera. ¿Cuál es el miedo? Pastor se leyó el libro de Not. Ahí se lo leyó el libro de Enoch. ¿Y cuál es el problema? Esa historia hebrea. El problema es que si Historia- la gente historia hebrea, lee historia otras hebrea. cosas, va a descubrir en otras cosas. Sí, vamos ¿Cuál cerrando, es- vamos ¿Cuál es el cerrando. miedo que lean otras cosas? No, pues, Bueno, pero- damos las gracias. ¿Cuál es damos el las miedo? gracias. la palabra. Nosotros Damos las gracias a todos. Que se enfoque en la Ismael, se nos palabra. acabó el tiempo.